Ah, espérame, no estoy viendo qué pendejo. Simón. Sí, güey. Bueno, ya llegó, pero no llega imagen. Sí, güey. A ver, habla. Late. A ver, habla, Mane, Cristo. Hola Cristo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sí, güey, ya ¿Ya, se güey? escucha bien. ¿O Se más? escucha todo bien, todo correcto. Simón. Y yo que me alegro. Exactamente. Espérame, ¿Quién ahora. dice esa mamada, güey? ¿Quién dice eso, güey? El ¿Cómo no vas a Auronplay, saber quién güey. lo ¿Quién dice, dice eso? güey? Lo dice Auron. Ah, ya. Perdón, perdón. No, pues es que yo estoy muy perdido en la chaviza, güey. Espérame, Mane, deja. Ya sabes qué me toca hacer, güey. No, pues es que ya lo quería iniciar en Kick, pero pues dale. Dame, aguándame, aguándame. Está en corto. Oye, Cristo, Mande, si tú fueras un animal, güey, mande, mande. si tú fueras un animal, ¿quién te gustaría que Ujú. te comiera, güey? ¿Gente pobre o gente rica, güey? Un animal de consumo, No, no importa. El animal que sea puede ser exótico. eh, yo diría, es que no sé depende cómo desvivan al animal, güey. Te diría gente pobre, güey, pero es que Mm, siento que sería muy sanguinario la forma en que desviven al animal, güey. Mira, aquí no te preocupes cómo se desvive a quién, güey. La pregunta nada más es, ¿a quién te gustaría que te comiera? O sea, la acción nada más es de comerte, A güey. Lo demás vale 3 los hectáreas. pobres, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque es como decir, güey, luego no, ellos siento que luego no tienen para comer, güey. Entonces, pues, ya, si alimenta a una familia, güey, pues qué mejor. Mm, Yo estoy contigo, güey, Aunque sea solo un rato. y más allá de eso, o Ajá. sea, de que, pues, o sea, la gente pobre, pues, regularmente no tiene que comer. Ujú. Siento que tus partes y tu carne, güey, sería mejor aprovechada. Porque, pues, imagínate, si es en el supuesto caso de que, pues, no tuvieran para comer, güey, y fuera su comida, su mejor comida de, no sé, de 3 meses hacia acá, Ajá, sí, sí, sí. pues, güey, te roerían hasta los huesitos, güey. O sea, tu Sí, no, carne estaría de bien, hecho, los huesos se los comería. Si tienen perro, se los comería el perro, güey. o sea, todo tu cuerpo estaría bien aprovechado, güey. Ahora tú Ya. transpone esta pregunta, güey, hacia quién te gustaría a quién le gustarías, donar tus órganos en caso de que se pudiera, güey, porque pues realmente cuando los donas no se puede decidir a quién, pero a quién se los donarías, güey, ¿a gente rica o a gente pobre? ¿Y por qué? Es que esa ya está más drástica, güey, porque es que en ese sentido yo no veo tanta discriminación, güey. Bueno, no discriminación, sino tanto dejar fuera a alguien, güey, porque es como de, por ejemplo, en las dos situaciones, si alguien ya está, dicen, necesita por poner un ejemplo, necesita pinche riñón si no se muere a la fregada en la siguiente semana, ¿no? Pues, para mí sería como sentirme bien el hacerlo. Bueno, no sentirme bien, sino el saber que se le va a dar a alguien que realmente lo necesite, güey. Pero en el caso de los ricos siento que lo pueden comprar, güey, más que el pobre. El pobre es como que hasta que te toque, güey.
te lo van a dar. Pero digamos que no Y si metemos te al toca, mercado negro en este caso, güey. O la movida de ajá, influencias. ajá, O sea, haz de cuenta, güey, que, no sé, bueno, es que decirte, llegas, con un balazo, no sé, cerca del corazón, güey, y te ha perforado una, ujú, pues, a lo mejor una arteria, güey, una de las, pues sí, de las arterias que pasan cerca del corazón, güey, y solamente te lo están deteniendo. ujú, No, es que ajá, no, es que ahí no te podrían poner a decidir. Mira, te la cambio. ujú, Mm, haz de cuenta, tienes un amigo, güey, y este amigo te tiene la ajá, confianza y, por ejemplo, él dejó como su especie de testamento de que tú decidas qué hacer, güey, en ajá, caso de que le suceda algo grave. ajá, Y llegan al hospital, güey, porque pues le dieron pues un tiro cerca del corazón. Va a morir, no importa qué hagan, güey. Pero ujú, él dijo que la donación de órganos estaba a tu cargo, o sea que tú decidías si se donaban o no. ujú, Entonces tú conoces a tu amigo y sabes que pues una buena acción que él haría es donarlos. ujú, Pero haz de cuenta que te dijeran, pues si tú tienes la libertad de decidir, hay dos buenos receptores de, por ejemplo, de un riñón. Ambos tienen ujú, los mismos días de vida todavía. ajá, Pero no sé, te los presentan o te dicen los nombres y más o menos quiénes son. O sea, se cuenta todo igual, güey, nada más lo único que los diferencia son sus clases sociales. ¿A quién se lo darías? No me lo pongas tan, Siento, tan nervioso a mi siento amigo, yo güey. que a la persona de bajos recursos, ya no decir pobre, sino a la persona de bajos recursos, ¿por qué, güey? A lo mejor yo siento que en algún punto, este, podría, no sé, dirás tú, es que es pobre y a lo mejor si no fallece de eso, se fallece de otra cosa, ¿no? Pero no sé, en algún punto yo he visto esta vida se puede progresar, güey. Entonces, si se le alarga un poquito más la vida, que obviamente dirás, es que vas a dejar morir al otro, güey. Sí, güey, pero es como, no sé, güey, mi corazón me dice eso, pero ahora sí que no sé. Es que si me pones en un dilema, güey. ¿Y tú, Juanpi? Bueno, antes de que yo responda, güey, ya dale para el otro. Ah, ya está conectando. ¿Ya? Espérame. Y acá tengo todo listo, ya nomás es para que llegue la señal. Nomás déjame, escucho. Espera, habla, Mane. Hola, Juanpi, ¿cómo andas? Ya No está, güey. mames, Está todo me manda un correo de Kik, güey, que estás en directo. Sí, güey. Está chido, ¿no? Eh, Antes así me los mandaba del ¿A Twitch, poco pero no sí? mames, era bien cagante, güey. Ah, cabrón. Aquí estamos. Ya, güey. Aquí ya tengo la pantalla del Kick, güey. Del Twitch verde. Oh, a mí también me lo mandó, güey. Sí, güey. Y ya checaste, Mane. Mira, publica algo, güey. Y vas a tener con el VIP en Geek. Tenía abierto. Tengo un iconito de una espada, güey, de Minecraft. Te piden saludos, Eh, Cristo. Cristo, Saludos. ¿A quién? este. ¿Quién crees que te me pide saludos, güey? Ah, el señor Glenn. Exactamente. Yo creo que ese güey te quiere profanar, güey.
¿De qué son los tres iconitos, güey? Me sale uno de un ¿Cuál? botecito y otros dos, pero no alcanzo a ver qué son. Se supone, güey, que uno es de que eres VIP y el otro de que eres moderador, pero el otro no sé, güey. Yo te di nada más 2 privilegios. Es que si le pongo ahí no me da nada, pero yo creo que si le pongo al botecito de basura sí me va a eliminar el comentario. Ahí estamos. Ah, mira, la espadita es la de moderador, güey. Hay una coronita para el VIP. ¿Y qué es el OG? ¿Que eres el primero? No lo sé. Ah, pero mira, si le pongo los... Que somos los tres, ¿no? Ya mira, ya aparecen los tres. El Ajá, del ahí va. VIP, el del VIP y el OG, pero no te digo, no sé qué sea el OG. De que eres OG, un que en términos de gangsta, güey, pues es como que un verdadero gangster, güey. Ah, dice OG es acrónimo de original gangster Ya ves, güey, o un gangster original gangsta, original. güey. Sí, güey, un gangster original, Original güey. gangster. Pero te dije que si nos basamos en el gangster, pues sí. Pues ya estamos, güey. Ey. Ya. A ver. Se supone que debemos de tener ahí 2. Pues ya. Ahora sí, güey. Te respondo tú. Las dos personitas. ¿Cuál era la pregunta, güey? La neta no presté nada de atención porque estaba acomodando este desmadre. Ah, en sencillos términos, güey, si... Bueno, te hago la primera. Simón, Simón. Si tú fueras un animal, güey, o sea, te digo, no importa cuál animal, así sea exótico o lo que sea, Un oso. ¿quién te gustaría que te comiera, güey? ¿Gente rica o gente pobre? Pues la verdad no tendría un gusto por el quien me comiera. Pues el chiste es que si me van a matar, que aprovechen mi carne. Así que pues, para el que tenga más necesidad de comerme, en este caso los pobres. Ahora, si te tocara decidir la donación de un órgano vital para otras dos personas, Ok. ¿a quién se lo darías? ¿A gente rica o a gente pobre? O sea, es el mismo caso para todos, no hay ninguna condición de que si la gente rica lo pueda comprar o que él pueda mover las influencias para obtenerlo. ¿A quién se lo darías? O sea, la decisión es tuya, no Pues del ahí, hospital, no de nadie. o sea, es mía. Yo la neta no tendría como tal un favorito en esos dos casos, sino es al quien lo ocupa más, ¿no? ¿Quién se lo está a punto de que se lo lleve la chingada más rápido? O bien, ¿quién está más joven, güey? En eso yo me basaría más en quién está más joven. Mm, Hipotéticamente, si el más rico estuviera más joven, pues ni pedo, güey, se lo damos a él, porque aún tiene vida que vivir. Si el otro es una persona mucho mayor, güey, dices, pues ni pedo. es un buen punto, güey. Bueno, esencialmente, pues, te digo, las dos personas deberían de estar en las mismas condiciones, quizás también Ajá, en las condiciones de edad, pero puede ser un factor influyente en esto, güey. Y por ejemplo, a mí si me lo preguntaras, yo te diría que a ninguno. Y ahí va, ok, ¿por qué? Por ajá. ejemplo, en el caso que yo le explicaba, bueno, que le decía a Cristo, si tuvieras que decidir por un amigo tuyo, aunque yo supiera que ese amigo es muy buena persona y que él quisiera donar sus órganos, yo diría que no se donaran por el simple hecho de que se tome esa libertad de decirle a la persona que decida a quién dárselo, ya sea una persona u otra. No debería haber esa distinción de clases sociales y es por eso que existen las listas de donadores o de los receptores de donación. Porque allí independientemente de cómo te llames o quién seas, tú vas en un lugar en la lista que te meten. Obviamente, pues sí existen estas influencias de gente rica para poder moverse en esa En lista. la... Sí, o si no, simplemente pues, te vas ahí un poco ahí a unos enlaces Onion, güey, y
Ujú. y ya ver, ves, pujas por el más mejor. Entonces, güey, yo no me quedaría en la encrucijada de tomar una decisión, porque pues una, güey, ¿cómo vas a decidir entre la vida de dos personas, güey? Y sobre todo que pues casi jugar a ser Dios de que tu decisión afectó al otro. Bueno, eso sí, güey, en eso tienes muchísima razón. Pero ¿y si en cierto punto esa persona se cree Dios, güey? Bueno, ahí dependerá de la persona, pero cuando tú empiezas a decidir entre la vida y la muerte de otra persona, pues obviamente lo primero que va a saltar es preservar tu propia vida y ya después te interesa lo de los demás. En este Ujú. caso, como estás infiriendo en la vida de las otras dos personas, regularmente es una indecisión más grande. Una por la moral que puede ser que muchas personas no lo tengan o que te puedas ver influenciado por ciertas cosas. Porque sí es cierto, quizás vengan, por ejemplo, familiares de ambas personas. Viene la de la familia pobre y te dice, no, pues es que nuestro hijo, pues está joven, iba a terminar, su carrera, nos estaba apoyando muy bien, o sea, es un buen muchacho, no sé, ya tuvo una hija porque tuvo un pinche desliz, pero nunca le ha faltado nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene la familia rica y te dice, pues es que nuestro hijo, pues también es buen muchacho, todo el pedo. También está estudiando una ingeniería o una maestría, lo que sea, güey, porque pues el vato es muy dotado, o a lo mejor es un pendejo y las maestrías y los doctorados se lo están pagando. Ujú. Pero tú te das cuenta de que sí mueve más el interés de un lado que del otro. Y eso, pues, una Ajá. persona que digamos que ya está más amañada en esos rubros, que en este caso, y lamentablemente siempre es la gente con dinero la que está más amañada para los tratos, nota que tú estás como indeciso, güey. Entonces, siempre va a haber una oferta. Y, Ajá. De hecho, y esa oferta puede ser moral, güey. O sea, ¿a qué me refiero con una oferta moral? De cómo te sientas tú bien tomando esa decisión. Por ejemplo, con lo que les acabo de decir de la familia pobre. Ellos te pueden, endulzar todo el oído al decirte que pues es una buena persona y todo eso y shalala, shalala, shalala. Y tampoco es como que tú puedas o negarlo o afirmarlo porque pues realmente no conoces ni a la familia ni al muchacho, ¿sale? Entonces, porque pues siempre los papás o los familiares van a sacar lo mejor de la otra persona. Y pues del otro lado, lo que más mueve o lo que es más llamativo, pues es que siempre va a haber una oferta monetaria. Entonces, sabiendo esas dos cosas, obviamente tú vas a tener pues esa encrucijada. Por ejemplo, de si quedar bien moralmente contigo mismo o quedar bien financieramente, porque pues puede suceder que a lo mejor tú tampoco tengas dinero o que a lo mejor digas, tengo dinero, pero pues 10 pesitos más no me caerían mal. Entonces es existe esa cierto. encrucijada, güey. Y digo, a lo mejor siendo un poco mezquinos, pues digo, yo aceptaría, por ejemplo, el dinero. Mira, si ese dinero me va a solucionar, bueno, no a mí, güey, porque me va a llevar la verga. Entonces, si le vas a solucionar a mi familia ese dinero, güey, pues sin pedos, lo acepto. Pues sí, porque pues te puede servir hasta para el funeral, ¿no? Sí, güey, o para pagar los gastos de la abierta, güey. Ujú. Sí, o sea, ahí Entonces, va a depender también de cómo lo vea cada persona, ¿no? Pero si a mí me preguntas, ¿va a haber dinero y ese dinero va a beneficiar a tu familia, güey? Pues sin ni pedo, güey, ni pedo. mm, yo realmente iría más por la parte de evitar el problema, güey, y es que no se donen los órganos. Te los quedas a la verga y que se podran. Pues es que mira, sinceramente, güey, yo moralmente preferiría tener el cargo de conciencia que se murieron dos personas, pero que no fue porque yo no quisiera, güey, sino que pues sinceramente no es el problema mío.
O sea, el problema realmente no es mío, es un problema que se me achacó desde el inicio, porque tú puedes decidir libremente si quieres donar tus órganos o no. Sí, 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 O, sí, bueno, nadie te está obligando. o, por ejemplo, en el caso de que le decía a Cristo, pues a ti también te jorgetaron una decisión que pues no era tuya. Que digo, pues es algo de confianza porque pues, regularmente nadie haría eso, de darle el poder de decisión de qué pasa contigo a otra persona. No, pues no. Ajá. Ah, sí, o sea, la neta, eso lo decimos ahorita, güey. Pero pues no sabemos, ¿no? Si nos llegáramos a enfrentar esa situación, en verdad, ¿qué es lo que pasaría, güey? Es muy diferente la presión ya estando ahí, ya estando, pues sí, güey, ya ahí con los pantalones abajo, güey, ya. La neta, no sabemos cómo nos podemos enfrentar a eso. Pues sí, pero sinceramente yo sí no quisiera entrar en esa presión, güey, porque es un cargo de conciencia todavía más grande. Saber que salvaste a uno, güey, Y y que que al uno otro lo se lo cargó mataste, güey. y que al otro se lo cargó la chingada, güey. Exactamente. Sí, güey. Y Dejar que vivo a sí, uno y dejar morir a otro, sí es un cargo de conciencia muy grande. y O simplemente decir, güey, pues dáselo al que esté primero en la lista, que también sería otro escape. sí, güey, de hecho sería lo más justo, ¿no? Él llegó primero, güey. Pues sí. Y a lo mejor ni siquiera ninguno de los dos está en la lista, o sea, está al principio, güey. A lo mejor es Ajá, una, hay otro vato. a lo mejor es una niña, güey, de, no sé, de unos 14 años que está en otro pinche hospital. Ujú. Y, y a todo esto, güey, ¿por qué surgió esa pregunta? Ah, porque me gusta la ética y la moral, güey. Ah. Bueno, va. Y me gusta Bueno, siempre, sí, y güey. me gusta siempre saber qué piensa la gente en situaciones extremas. Ah, Una, porque me gusta saber qué piensa la gente, güey. Y la otra es porque y, pues digo, te haces una chaqueta mental y te pones a pensar lo que tú decidirías, pero siempre es interesante saber qué piensa la otra persona. Aunque a y te veces puede otras, ayudar también. sí, y a veces otras personas dicen, no mames, este güey, ¿por qué piensa eso? O por qué llegó a ese pinche extremo y te tachan como de loco, pero Pero lo que pues no es, saben es que tú ya lo pensaste un chingo de veces. pero pues es que, o sea, yo siempre llego a la misma conclusión. Sinceramente, o no lo haría, o lo haría pensando en mis propias convicciones. Pero sí, yo ya pasé por ese escenario que era el que decía Cristo, que pues a la persona pobre, porque pues quizás le vaya a echar más ganas o no sé. Pero pues es que también es un volado, porque muchas veces, aunque te donen el órgano, güey, no quiere decir que lo vayas a recibir exactamente bien. Sí, de hecho, o sea, Ujú. se corre el riesgo de que no lo acepte tu cuerpo, güey. Ujú. Entonces, pues digo, es un volado, no sabes a quién le va a caer bien. O deja ya del simple hecho de que no lo acepte, lo rechace el cuerpo, güey, que por ejemplo lo acepte, pero realmente no sabes por qué cayó esa condición o por qué llegó a esa circunstancia, a lo mejor, no sé, hecho, echó un poquito a perder su vida y lo llevó a tener ese pequeño detalle, ¿no? Entonces no sabes si va a continuar con su ritmo de vida que tenía y volver a recaer ese detalle y volver a necesitar otra cosa más adelante. Entonces, sí Sí. es como que jugársela, es como dice Mane, un volado. Sí, y como dices tú, Jesus, que pues realmente no sabes el contexto de cómo llegaron a esa parte, porque imagínate, una de las dos partes puede ser que, por ejemplo, pongamos el caso del hígado, que uno nació hereditariamente con esa afección de, por ejemplo, un cáncer de hígado, Sí, pues, pero le alcanzaron a extirpar completamente lo del cáncer, pero ya no tiene hígado, prácticamente ya no tiene hígado. ajá, Y el otro caso puede ser que pues el güey prácticamente la mayoría de su juventud se la pasó bebiendo. Entonces le dio una pinche cirrosis extrema, güey, y se chingó el hígado y necesita otro. ¿Por qué, exactamente. por qué digo esto, güey? Porque pues la inteligencia humana se basa en muchas decisiones
Que pues tienen que estar cotejadas con mucho contexto y con muchas otras cosas que realmente tú no tienes el dominio necesario o o digamos que no se pueden resolver tan sencillamente por esa parte de la moral y a veces hasta de la propia ética que realmente no son lo mismo. Y que hay mucho en juego, güey, del por qué las inteligencias artificiales no pueden ser inteligencias. Porque les faltaría toda esta parte del razonamiento del por qué llegar a una decisión. Sí, porque ellos se basan como tal en la pura lógica. Sí, Ahí sí no involucran sentimientos ni nada de eso. y harían simulaciones infinitas, güey, y a lo mejor alguna se acercaría. Y se basarían más también en la probabilidad, güey. Este güey es 98% compatible, pero el otro es 98.1% más compatible que el otro, güey. Dice, no mames, hay más probabilidad de que el otro le funcione mejor, pues nos vamos para el otro, güey. Pero pues aún así, aunque sea probabilidad, güey, puede ser que el que tenga el valor más alto ni siquiera sea el más compatible. Una, porque a lo mejor la otra persona no estás calculando su fuerza de voluntad para seguir viviendo. Eso es muy cierto. Entonces, y pues también me faltó agregar que muchas veces no pensamos en estas situaciones extremas, sino hasta el punto en el que ya están sucediendo, como dijo Juanpi. No sabemos qué pensar hasta que no estamos ahí en ese escenario. Pero como a mí me gusta pensar, por eso es que las pienso antes. Sí, güey, pues, o sea, pues no, no. Pues que de hecho creo que a los tres que estamos aquí sobrepensamos mucho las cosas, güey. Ujú, Así que pasarían muchas cosas primero demasiado. por nuestra mente antes de tomar esa decisión y nos basaríamos en la más, pues yo, güey, así como siempre he sido y como siempre he pensado las cosas, me iría por la que tuviera más probabilidad de funcionar. Pero sí se dieron cuenta que la primera pregunta sí tiene mucho que ver con la segunda. Sí, sí, No, sí, sí. no en el contexto de, Ah, de veras, y tú, güey, ¿quién dejarías que te comiera, güey? yo ya le había dicho a Cristo que la gente pobre. Sí. Ah, O sí, sí, sea, sí. estas dos juegan en similitud porque cuando tú, cuando tú contemplas por qué la gente pobre podría aprovechar mejor tu carne, pues es un muy buen punto, ¿no? Porque no sabes si la gente rica quizás nada más se coma un cachito y ya te deseche. ¿Por qué no pensar lo mismo en la parte de a quién le donarías tus órganos? Sabiendo que a lo Cierto. mejor la gente pobre podría aprovechar mejor su vida y porque la gente rica no. Muchos factores que pueden, Pero te das pues cuenta ver. de que aislamos completamente ese factor de que pues la gente pobre podría aprovechar más qué cosa. Y de hecho no sé si has visto mucho esto en redes sociales que dicen dale un pobre 1,000 pesos y se los va a gastar en chinga. Pero dale 1,000 pesos a alguien rico y los va a invertir y en un mes van a ser 10,000. O aplicas la que aplicó Jesus hace mucho tiempo, güey. La de que te enseño mejor a sacar esos 1,000 varos y en lugar de dártelos, güey. Pues sí. Pero o sea, la idea es de por qué Cristo, se escucha algo ahí atrás de ti, güey. pero aquí el asunto es ¿Así? por qué denigras tanto una parte y Perdón. por qué a la otra sí le das una completa validez, güey. Y por qué en ciertos escenarios descartas completamente la validez que le diste a uno y ya te pones a cuestionar las dos partes. Eso es cierto, güey. Es que, Teo, es hasta que no la tienes ahí enfrente todo el problema, hasta que decides qué hacer. No sabes, Teo, ahorita nos basamos, ¿no? Estamos con la mente fría, nos vamos más por la lógica y decimos eso. Pero ya estando ahí,
pues si no tienes la mente fría y si no sabes controlar este tipo de emociones, te puedes ir por las emociones y al final siempre va a estar ese sentimiento de ¿habré hecho lo correcto o no? Ujú. Sí, Y pues, este y para factor ese, de la indecisión es muy feo. y para ese tipo de cosas está chido tener a alguien, decirle, oye, güey, pasa esto, este, está así la cosa, cada quien tiene este tipo de características, ¿a quién me convendría más? Y pues si la otra persona, pues piensa igual que tú, dice, no, pues a este, güey. Pues como quiera ya tienes más pues un punto más a tu favor y así que pues se lo das al que tú pensaste y que tu persona de confianza también pensó. Así es. Pero también a mí lo que me raya mucho, güey, es que todas esas situaciones, pues son parte de las decisiones que vas tomando en la vida, güey. Pero si te das cuenta, tanto nosotros como muchas personas no, no respetan como tal una moral, sino más bien un interés propio. Por ejemplo, vamos en capítulos pasados que si le sucede a un vecino, güey, pues que se chingue, ¿no? Pero si le pasa a un familiar ya no es tan buen pedo. Siendo que las Exactamente. situaciones pueden ser exactamente iguales, pero el criterio pues sí, de enjuiciar es diferente. A mí lo que me raya es que la moralidad o la pseudomoralidad de muchas personas, pues sea muy volátil y que justifiquen todas sus acciones porque pues así es mi moral y porque así son mis valores. Son, es que te digo, son muchos factores, güey, los que tienen que ver en ese pedo. Y también, pues se basa mucho en la manera de pensar de cada quien. ¿Se me escuchó? Sí. Ah, es que como, Sí, como nos es que me quedamos quedé en... pensando, me quedé Ah, pensando. Sí, me quedé pensando. Está loco cómo funciona la mente humana, ¿verdad? sí, güey, es un desmadre y si nos ponemos a estar aquí filosofando va a estar más cabrón, güey. Ya ves que luego nos aventamos unas pinches bibliotas por mensaje, güey. Sí. Mi psicóloga Y dice que está mal que lo haga. o sea, que nos mandemos esas bibliotas por mensaje, güey, No, güey, divagando de la vida, güey. no, güey, que me ponga a filosofar porque, pues así como tú me dices, güey, es que es dependiendo de la manera de pensar de cada quien. Por eso es que a mí me gustaría saber qué es lo que piensa la gente. No, y está chido, güey. O sea, yo me he puesto a pensar, ¿qué coño estará pensando alguien más ahorita en este momento, güey? ¿Estará teniendo los mismos problemas que yo, los mismos pensamientos? Ah, ¿Harán lo mismo que yo, coño? ¿Pensarán? No sé. Fíjate que esa es muy interesante la última que arrojas, porque bueno, yo precisamente no quisiera estar, o sea, sabiendo qué está pensando la persona que está a 5 metros de mí, güey. No, yo sí me Sino imagino. que en el momento en que yo vea que tomó una decisión, por ejemplo, de por qué eligió un vaso verde y por qué no eligió el morado que estaba más cerca de él. O sea, Ujú. digo, suena bien estúpido, ¿verdad? Pero, o sea, saber qué pensabas mientras pensaba. Sí, de hecho, o sea, a mí siempre que me dicen qué superpoder es que te gustaría tener, yo digo que el poder de Xavier, güey, al chile. O Ujú. sea, leer la mente y controlar todo ese pedo, a mí me Leer la mamaría. mente. Sí, güey. Y pues como no puedo tener ese superpoder, güey, pues, o se los dije en streams pasados, he estado entendiendo un poco el comportamiento de las personas, güey. Lo he estado estudiando y eh, por ciertas acciones, pues digo, más o menos ese güey piensa de esa manera. Hizo esto, pues más o menos le va por su mente eso, güey. Y eso me hace a mí, güey, estar en un paso adelante de esas personas. No me pregunten por qué, simplemente no tengo nada que hacer, güey, y necesito estar ocupado. Pero ¿sabes qué siento yo, güey? Que lo de leer la mente queda como muy corto, porque estarías leyendo ya cuando la persona decidió y no cuando está pensando. No, bueno, eso es cierto.
Porque mira, ponte a pensar. Por ejemplo, bueno, no sé si me ven, pero se va a ver en el stream. Tengo este controlito Ujú. que es para controlar una luz Las luces. RGB. Ujú. Si yo me pongo a pensar por qué elegiría rojo y por qué verde, lo que diría en mi mente nada más es, ¿por qué eliges rojo? Y a lo mejor una lista de cosas de, el rojo me gusta más, el rojo se ve más bonito, me voy a ver mejor, se me van a ver chapeadas mis mejillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el procesamiento cognitivo del pensamiento, ¿ese cómo lo adivinas? ¿O cómo lo leerías? Mm, Muy buena, muy buena. Sí, porque el proceso cognitivo no necesariamente es de cómo llegué a la conjetura, sino desde dónde yo saqué mi lista de decir, ¿por qué el rojo me va a hacer que mis chapas se vean más bonitas? Ajá. ¿Y qué tal si te las quería? Bueno, ¿qué tal si con el color café se te verían más cute? Ujú, exactamente. O sea, la conexión que hay entre las dos neuronas que hicieron clic y convirtieron la idea, eso es lo que a mí Sí, me resultaría más fascinante es que leer la mente. sí, güey, ciertamente. Pero Xavier sabía, güey. Él sabía, pues te digo, Sabía me gustaría cositas, tener, güey. si sabía cositas, güey. Era un cabrón. Tenía que Sí, poner su casco a cerebro, güey, para poder cachar bien el pedo. y fíjate que con esto mi psicóloga me recomendó, bueno, no sé si la has visto, me recomendó ver la película que se llama Lo que ellas piensan. No, Actúa no Ah, lo he sí, Mel, yo sí visto. lo he visto. No lo he actúa Mel visto. Gibson, Sí, yo güey. sí. Es buenísima, güey, vela. Sí. Ajá. Lo que De hecho, ellas a mí me piensan. gustaría tener esa Ujú, habilidad, güey. sí. Dale, ya la apunté, güey. Y justamente habla de eso, del poder leerle las mentes a las mujeres. Qué loco, güey. Qué loco. Fíjate, no, ya tenía rato que no me ponía a pensar un poquito de más, güey. Por eso me late hacer este desmadre, porque pues he vuelto a estar pensando, güey. O sea, pero de una manera mejor a como lo hacía antes, de que pensaba puras pendejadas, güey. O sea, de que y cuando me daba la ansiedad y todo ese desmadre, se empezaba a disparar. Y por lo Sí. menos aquí puedo expresar lo que en verdad pienso, güey, porque sé que, bueno, sé que Cristo no piensa igual que yo, güey, pero tú más o menos sí piensas más o menos igual que yo. Así que está chido y tener así ese choque de ideas me late. Por eso, por eso se empezó también este desmadre y no lo he dejado de lado. A mí también me gusta mucho, pero a veces siento yo que decir este Sí, tipo de ¿eh? cosas nos van a ver raro, güey, o que va a ser raro porque... El que quiera estar aquí va a estar, güey, y el que no, Sí, pero es que, por voy a ejemplo, la verga. luego mis preguntas o Menos mis ustedes analogías... cuatro que me están viendo, güey. Hola. Menos los que están viendo. Mis analogías o mis preguntas, güey, luego sí son medias raras o medias alocadas, pero pues esencialmente hay que saber por qué se está formulando todo el desmadre. Quizás mi Sí. pregunta al inicio, güey, que sí se quedó en YouTube, pues fue un poco rara para Cristo, Ujú. porque a lo mejor cuando le dije, ¿qué animal te gustaría ser? Y a lo mejor él pensó, pues me Ah, gustaría ser, pues, no sé, un león o todo eso. un pony. El animal aquí valía madres. Un unicornio, güey. Lo interesante era de saber por qué tipo de gente te gustaría hacer comida. Mm, Pues creo que todos decidimos que el que aprovechara más la comida, ¿no? Que en Sí, este caso somos pobres. sí. Por ejemplo, si, bueno, ya un poco redondeando esto, si me preguntara rápidamente quién aprovecharía más los órganos, yo sé que una persona rica lo aprovecharía más. De hecho, sí, güey. Pero también dependiendo del caso, ¿qué Ujú. tal si Sí, saliendo de eso o sea, los aprovecha, tiene su puto emporio chingón, güey, pero se mete en el mugrero, en el cagadero, y a fin de cuentas se va a ir a la Exacto. mierda. eso sí, güey. Es que, no, o sea, Y de hecho ha habido muchas películas que lo reflejan, güey, donde el pinche millonario hace hasta el desmadre y medio
poder recuperar salud y todo el desmadre. Y pues sabes más o menos que pues esa no es la viabilidad correcta, güey, pero pues también juega la parte de la probabilidad de no sabes si va a ser eso que tú platicas o de verdad lo va a aprovechar y va a decir, no, pues un cabrón me salvó la vida, pues yo voy a crear una fundación para ayudar a los niños con cáncer o lo que sea, güey. O sea, también puede Ajá, pasar, güey. Es menos Y es que ahí, probable, güey, para salvar pero más pasa. vidas. Sí, sí, ujú, sí. y es que ahí depende también ya del pensamiento del mono que se lo pusieron, güey. Sí, exactamente. Como te digo, al fin de cuentas, cada persona tiene su mundo, güey, tiene su forma de pensarlo y pues va a estar en Sí. ellos, o sea, al final va a estar en ellos qué se hace, qué no se hace, cómo van a disfrutar todo eso. Si dicen, coño, tuve una segunda oportunidad, pues voy a vivir el despergue de nuevo, güey, total, la vida es para acabar mañana. Exactamente, güey. Y es a lo que vuelvo. Por eso es que no podemos definir que realmente sea una inteligencia artificial o denominarle inteligencia. Porque pues está basado en muchas cosas, pues, sobre todo matemáticas, güey, y de probabilidades, Ujú, en todo las está que, basado. en las que influyen demasiados factores y que otros tantos más no pueden influir porque pues se escapa de las manos. Y el proceso matemático y computacional pues Ujú. sería tremendo. Coño, sí. Sí, sí, sí. Es, por ejemplo, el caso de Skynet, güey, en Terminator. La inteligencia pues estaba basada en todo el cagadero que podían hacer los humanos y por eso los quiso erradicar. Pero pues estaba controlada con todos los factores negativos que había hecho la humanidad. Y por ejemplo, a los humanos lo que nos hace, pues digamos que entre comillas seres pensantes y racionales, es de que podemos, pues quizás no calcular todos los factores para dar un resultado preciso, pero sí para darnos una idea de todo lo que puede causar. Y lo que a mí me causa pues mucha intriga, güey, es de que también a veces nosotros somos como maquinitas porque nos dejamos guiar por pues digamos que la crítica y el prejuicio de otras personas. Por ejemplo, a mí me sucede mucho, güey, que yo ya no veo películas, o sea, que salen del cine o que voy al cine, sino que veo que sale una película, güey, pues ya me espero a que salga el resumen de la película Ajá. Exacto. porque el güey de YouTube de en minutos ya lo sacó el cabrón. Y me Ajá. resulta más fácil verlo y todo el desmadre, güey. Ajá. Y por ejemplo, después de haberlo visto, voy, no sé, por ejemplo, para decir una cosa, voy con Mr. X de Top Comics a ver su análisis y opinión, güey. Pero yo ya me quedo con su Ajá. análisis y opinión y digo, ah, no mames, pues sí tiene razón, se parece a todo este desmadre, todo este desmadre. Pero si te das cuenta, güey, yo nunca vi la pinche película para yo crearme Un propio criterio. un propio criterio, sino que me fui guiando por lo que resumió el vato que a lo mejor sí sacó las mejores partes, pero que yo al verla le puedo dar otra, pues quizás otra visión, o decir, no mames, esta es una cagada y este güey dice que es una maravilla. Y Es si me voy, correcto. y si me voy ahora con el de Top Comics y este güey dice, no, pues es que sí, es una obra de arte por esto y por esto y por esto y por esto. Y Ya viene vas aquí con, el pinche. ¿mande? No, sí, dale, güey, iba a decir una mamada, dale. Y vas con ese pensamiento donde, ah, sí es una obra de arte y voy a ver esto, a ver si es cierto y todo. Y ya no disfrutas la película, güey, por estar con la expectativa de a ver si es cierto lo que este güey dijo. Y a lo mejor vuelves a ver la película y dices, no, esta es una mamada. Pero, o sea, para seguir de mamador dices, ah, es una cosa espectacular y la chingada. Y ya luego rematas y ves a la del Fede Lobo y ya. Ajá, Dices, tenía razón. pues sí. Eso es cierto, güey. De hecho, o sea, me pasa lo mismo. Yo ya, o sea, películas de que yo vaya al cine, ya no, güey. Ya digo a la mierda, ya lo sacó en minutos, ya lo sacó Fede Lobo. Pues vamos a verla, la veo y digo, ah, me gustó, pero no la vería, güey. Sí, exactamente. O digo, no mames, está muy chida, pero ya me spoileé, entonces ya no tengo tantas ganas de verla, güey. Mm, Que si me la topo y sale en alguna plataforma de streaming, dice, sobres, va, me la chingo, la veo. Pero, pues no sé, Ajá. güey. Sí, sí, sí. O sea, así de que ya me nazca a mí.
voy a ir al cine a ver una película. Ya no, güey. No. Pero bueno, a lo que iba con este ejemplo, güey, es de que ya no tenemos o que vamos desarrollando cada vez menos un criterio propio, que vamos siendo guiados por los factores que vamos viendo en internet o por lo que nos dice otra persona. Otro ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes un amigo y este tiene una novia y tu amigo te cuenta y te dice, no, pues es que esta mujer es así, 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 así. O al revés, no tienes una amiga y te dice, no, pues es que este vato es así, 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 es un mierda. O sea, tú no conoces al vato para nada. Y te dices una mierda, entonces tu criterio es de decir, no, pues es que si este güey es una mierda por cómo la trató o cómo lo trató. Entonces, tu trato hacia la otra persona, pues, una puede ser X y decir, no, pues a mí me vale madre lo que pues, pase, ¿no? A mí no me ha hecho nada. Pero también puede ser, y sucede la mayoría de las veces, es de que tenemos el prejuicio directo con la otra persona y decimos, pues no, te voy a tratar bien, güey, porque pues la neta lo que le hiciste a mi compa o a mi amiga no estuvo chido. Pero, o sea, sin conocer a la otra persona. Y recae en lo que les decía de las inteligencias artificiales, porque pues realmente nosotros somos carentes de una personalidad, güey, porque la vamos construyendo con lo que vemos y no basada en nuestra propia experiencia. No sé. Yo me iría más por lo que se ve, por las vivencias, o sea, por la experiencia que es la que nos va forjando en esa parte. Ajá. Pero te digo, lo que te Pero, digo es que ya, o sea, porque te digo, yo lo vivo, güey, de guiarme más por lo que veo y no por lo que yo experimento. O sea, sí, lo ideal es que tengamos esa vivencia o ese acercamiento con las cosas. bueno, es que sí, güey, bueno, yo antes sí me basaba más por las experiencias y todo eso vivido. Ahora sí me baso también más en por lo que veo, güey. Ya no necesito vivir esa experiencia para saber en qué va a resultar ese desmadre. Ujú. Ya nada más lo veo y digo, coño, se va a ir por ese lado. Sí, Y dirán, ese pendejo a poco ha vivido mucho. Y al Chile, a mi corta edad, sí. Sí he vivido más que muchas personas. Así que pero si te das cuenta, tendría, pero si te das cuenta, por tendría. ejemplo, en los niños o en los adolescentes de ahora, güey. Muchos de ellos, pues, viven detrás de una pantalla. Digo, no es que yo no viva así, pero la mayoría de ellos, pues, desde Ajá, pequeños, ya empiezan a vivir así, güey. Entonces, como ajá, su vida está llena de estímulos visuales, pues obviamente que toda su experiencia va a estar basada en visualización y no en un criterio basado en experiencia. Y vuelvo a repetir, a mí me pasa mucho. exacto. Bueno, sí, 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 Entonces, sí. pues estás teniendo una falta de criterio propio porque no lo estás viviendo correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Te metes a internet o te metes con un grupo X y vas a decir sí lo que piensas, pero basado en todos estos criterios. Y puede hacer que la estés cagando o que a lo mejor estás ofendiendo a alguien. Ujú, Entonces, ¿qué va a pasar, güey? Si tú que no tienes una experiencia como tal, dando tu opinión o tratando con un grupo X, pues las cachetadas van a estar buenas. Obviamente, yo sé que no es justificación para que golpeen a alguien o para que le hagan bullying a alguien, pero también las otras personas están basadas en esos mismos estímulos que no son propios, sino que son de lo que ven. Y es mucho de lo que pasa en el ex Twitter. Ujú. Que mucho, que muchos hacen un pinche boom por lo que otras personas dicen. Hay algunas que pues sí lo hacen basados en su propia experiencia, o hay unos que son como borreguitos y siguen a los demás. Y es que ahí también ya depende, güey, porque las personas como masa, güey, piensan de una manera que individualmente.
porque sí puedes tener tu propio criterio individualmente, pero cuando ya estás en una masa y todo se empieza a mover hacia un lado, dices, o soy el único pendejo que piensa Ajá. de esa forma, o a la mierda, me voy con toda la borregada. Y comúnmente la mayoría se va con eh, toda la borregada. Pero estás de acuerdo que no tienes un... Bueno, quizás lo tengas, pero por otros tipos de prejuicios lo estás abandonando. Ajá, y eso es también por falta de seguridad. Dices, a la mierda que ellos piensen de esa forma, yo me voy por acá. Yo pienso de esta manera y soy firme a mis ideales, entonces yo me quedo acá. Y que todos esos güeyes se vayan a la chingada. Pero de esos, o sea, te estoy hablando, si hay 100, 2, 3 piensan así, güey. Pues sí, güey. Y es donde a las minorías pues se les expone de peor manera. Exactamente, güey. Y se vienen a atrás de una cámara y se montan su stream y dicen, vamos a dar hablar, güey, con gente que piensa como nosotros y bien se empieza a crear la comunidad y todo ese show. Y Ajá. aún así, güey, hay gente que también es Ajá, que solamente se mete también a tirarte mierda y dice, ah, cómo ese güey va a pensar de esa forma y no de la forma que todos piensan. Y Sí, sí, sí. entonces, ¿no? Y puede ser que entonces dice, también, y también puede ser que exista gente que sepa más que tú, güey, o que esté más estudiada que tú, pero también algunos vienen con doble intención. Una sí, o vienen a sea, tirarte mierda porque eres un pendejo, y pues también obviamente hay gente que viene a apoyarte o a darte una crítica constructiva. sí, y pues y ya también depende de, pues de qué tan trabajada tenga pues, el receptor de todo eso, güey, qué tan trabajado tenga esa parte para saber si sí le afecta o no. Porque, por ejemplo, Ujú. no sé, ahorita de los espectadores tenemos que todos te empiezan a decir, ay, qué bonito, se ve chingón, me gusta todo el pedo. Llega un pendejo y te dice, no, se ve de la mierda, está culero. Entonces, 5 te Ujú. dijeron que está bonito, uno te dijo que está culero. Y entonces vas a decir, a la mierda los 5 que me dijeron que estaba bonito, me voy a enfocar en el que dijo que estaba culero, y entonces ya mi stream estuvo culero. Ujú. Y pues ya es de ahí dependiendo, ¿no? En ese caso, yo diría, está culero, pues chinga tu madre, güey, y llega al otro lado. Mm. Y me quedo con los 5. Ajá. Sí, sí, Pero hay sí. personas que no. Hay personas que dirán, coño, güey, me dijo que estaba feo este stream, güey. Entonces, pues ya lo apagas, te deprimes, te quedas pensando, como, pero dices, ah, bueno, me dijo que estaba feo, lo trato de mejorar, y al siguiente día viene a cagar el palo de nuevo ese güey y te dice que está de la verga. Pero eso es porque ese güey no tiene nada que hacer. Se queda ahí nada más pues, para insultar a las personas y a ese güey eso le llena. Sí, nomás es Verte por chingar, güey. exactamente, güey. Por eso digo, también hay que trabajar esa parte, porque pues de nada sirve estar pues dando pues, una cátedra de todo eso si tú no lo pones en práctica. Digo yo, ¿no? No sé. Sí. Doy mi humilde opinión al respecto. ¿Tú, Cristo, qué piensas? ¿Yo qué pienso? Pues es que es lo mismo que siempre, o sea, siento que todos vamos a tener un criterio diferente, güey, no necesario. Mira, por ejemplo, yo de lo que pienso aquí es, ustedes dos en lo general expresan, como dijo Juanpi, los tres, creo que en cierta forma por eso nos llevamos bien, porque tendemos a sobrepensar un montón las cosas. Entonces en nuestra cabeza ya imaginamos como 50 escenarios, güey, que a lo mejor ninguno va a pasar, güey, pero ya los pensamos. Aquí el detalle es que yo siento, y desde lo que he visto, desde que los conozco, es que ustedes se expresan mucho a ese tipo de, como por ejemplo la pregunta que me hiciste, o luego Juan sus ideas. En mi caso siento que yo no las expreso, güey, aunque las piense, porque pues el simple hecho no me nace esa curiosidad como de saber, como la que tú dijiste, de saber qué piensan los demás. Sí he pensado en esa idea de tal vez leer la mente, pero no es algo
que yo sienta que sea una necesidad, güey, sino que simplemente sí me causa curiosidad el decir, ¿qué pensará él? Pero hasta ahí llego, güey. Por ejemplo, también en la etapa en la que sufrí depresión, sí era como, ¿qué pensarán los demás? Pero también era como de, ¿qué pienso yo, güey? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Hacia dónde voy yo, güey? Ese tipo de cosas. Yo me hacía más preguntas hacia mí mismo, güey. Ah, ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, güey? ¿y por qué No coño te está simplemente el pasando hecho de eso, no? cómo me ven. Ajá. Este, y en ese aspecto yo siempre he sido muy abierto, güey, a las opiniones de los demás. Obviamente sí me llegan a afectar como a todo mundo, güey. Pero te digo, cada cabeza es un mundo y yo nunca voy a tener contento a alguien, ni alguien me va a tener contento a mí. Es como en el caso de mi super amigo, güey. Él no me va a caer bien como a lo mejor yo no le caigo bien a mucha gente, güey. Pero, más sin embargo, nadie me lo ha dicho a mí, güey. Nadie me ha dicho, oye, tú me caes mal, güey. Y si el día que me lo digan, pues no tengo problema, güey. Simplemente, pues no te caigo bien, no te voy a caer bien, güey. Yo no, yo no soy como de la idea de voy a hacer algo para caerte bien, no. Si no te caigo bien como soy, simplemente ya fue para mí, güey. Es como de, entonces busca a alguien que te caiga bien. Yo no me voy a interponer en nada. Esa es mi forma de pensar, güey. Te digo, ya la forma de pensar de cada quien, trato de respetarla aunque no concuerde con ellos. Pero, pues, igual, digo, va a haber personas que también lleguen a amedrentarte y lleguen a tratar de provocarte, güey, como para que eh, tú les sigas el juego y a lo mejor ellos van a decir, es que se ve, como el ejemplo que puso Juanpi, es que se ve mal o se ve feo. Y a la siguiente semana dice él, lo arreglo y que se vea bonito. Y llega la persona y es que se ve mal, se ve feo. Lo que está haciendo la persona muchas veces tal vez es decirte eso para que tú caigas en un juego, lo insultes y luego ya después pueda decir, ah, mira, es que a él le ardió y me insultó, güey, me dijo esto. Pero pues también, ¿qué tal si a esa persona le subes el autoestima? O sea, le subes autoestima pues bajándote al tuyo, güey. O sea, bajándote el tuyo. Ujú, Y, ujú, sí, sí, sí. y ese güey es su forma de sacar también su frustración, güey. Meterse a streams, mentarle la madre al güey que esté ahí y listo. Así saca su enojo. Sí, es que en algunos casos, pues muchas veces yo he notado que es como de, ellos a lo mejor tienen un problema fuerte en su vida, en su círculo social, no sé, y pues te desquitas con el primer vato que ves, güey, o con el primer Exacto. vato que ves que hace algo mal. Es correcto. Y Y es lo que obviamente pues yo, no los culpo. y se acuerda, no sé si a ti te tocó cuando les di una masterclass a tu carnal y al Benny, güey. No sé si escucharon. Cuando ellos me decían que por qué esas morras no les hablaban y así, güey, o por qué los mandaban a la verga y todo eso. Ajá, Pues yo les dije que pues a veces, había ocasiones en las que pues, no sabías cómo estaba esa persona. No sabías qué a él le había pasado en su día, si estaba de buen humor, si estaba de mal humor, si se había peleado con sus papás, no sé, güey, X razón. No todos siempre vienen en un modo de, pues, de relajación, ¿no? O sea, todo, al final del día, pues, todo, como lo dije la otra vez, güey, todos somos humanos y pues tenemos nuestros propios problemas. Y si llega un pendejo y te dice, oye, vamos a salir y lo mandas, y tú lo mandas a la verga, güey, pues obviamente al otro güey le va a doler, pero no sabes el por qué te mandó a la verga. Esa persona ya estaba cansada, ya, ya estaba hasta su puta madre, ¿no? Simplemente le das asco, güey. No te quiero hablar. O, ajá, es o es lo también, que te güey, iba a decir, simplemente pues, no le gustas, güey. un comentario en Facebook, ¿de qué hablamos? Estamos filosofando sobre la vida, güey. Nada más estamos, charlando Sí, no, es que, y pensando de más, mira, güey. pero en esos aspectos, bueno, en lo personal, yo las experiencias que he tenido, bueno, ustedes vieron varias. Siento que a algunas personas nos cuesta más entender ese punto de es que no le gustas, güey, en lo personal. Exacto, güey.
Como que tu cabeza se cierra, es que le tengo que gustar, güey, pero pues no, güey. Sí, es que, y también te cierras en ese aspecto, de que pues, bueno, volvemos a lo mismo de hace rato, de, pues te pasa de que empiezas a sobrepensar las cosas y te dices el por qué no pasó, qué coño hice Ajá, mal y sí, todo eso, y al final tú eres el que te puteas, ¿no? sí. Pero, pues, Pues, yo diría que ya el mejor consejo, güey, de que si le quieres gustar a una chica, güey, es de que cuides tu apariencia. O sea, digo, lo feo creo que ya no se nos va a quitar nunca, güey, pero cuides tu No, apariencia, que te veas lo más pulcro que se pueda. ajá. Y en algún momento, digo, a lo mejor no la de tus sueños te va a hacer caso, güey, pero alguna le va a gustar cómo te ves, güey. Lastimosamente casi todo es por apariencia, pero pues es una de las formas más fáciles de llegar a alguien. Sí, es como, mira, no quiero sonar muy así, pero literal es lo que me pasó a mí, güey. Yo no la, yo no la busqué, güey. Llegó ella, sola. ella te buscó. No, o sea, no llegó solo como que decirme, oye, me gustas. No. Obviamente yo tuve que dar ese paso, güey. Pero sí llegó en un momento que yo no estaba ni buscando nada ni haciendo nada, güey. O sea, simplemente un día llegó, platicamos y ya después surgió todo, güey. Simplemente pasó, no, está chido, güey, Ujú. y siempre y por lo regular pasa así, cuando no lo buscas es cuando llega, Ujú. y cuando estás Ujú. mame, güey, pues es muy difícil que te No te va llegue, a llegar ni aunque te lo pongas, güey. No. ah, porque la neta, güey, Bueno, pues, porque sí. lo hambriado se nota, cabrón, la neta se nota un chingo. ¿Qué le pasaba a mi amiga la guanga, güey? Pues, también al güero es lo que le pasaba. Ujú, o sea, pinches, o sea, estaban hambriados los cabrones, o sea, Ujú. buscaban a huevo, y siempre me los mandaban a la verga. Siempre, O es siempre, como siempre, le, siempre. le pasó a Benny, güey. Su ejemplo de él, la vez que como que duró, ¿qué? ¿Cuánto? 2 semanas, no sé cuánto. La verdad desconozco ese tema, güey. Pero ya ves que estaba hambreado en la universidad y ya cuando acordamos ya subía fotos hasta con la chica, güey. Digo, tal Ya, vez ya, no ya. era, Yo me perdí, güey, pero sí ya me acordé de su morra. Sí, tal vez es no que, era lo que le tiraba en la universidad, güey, pero pues se sentía bien, me imagino. ajá, exactamente, güey. Es que el problema de ellos dos sí era muy su apariencia, güey. O sea, yo sé que estamos culeros la mayoría de los hombres, güey, pero ellos Ajá. no entendieron esa parte y no cuidaron de su apariencia, güey. El pinche Benito, pues digo, yo diría que no se vestía mal, güey, pero siento que, pues digo, sonará muy feo y todo, pero las morras no buscan ese tipo de apariencia en un hombre. Y pues también tu complexión, güey, porque pues a mí me ha sucedido muchos rechazos por la complexión, que eres pues más obeso o eres más delgado. Por ejemplo, al Inge, güey. Ujú. Ajá. Al Ay, Inge, mi Inge bueno, era un pinche palillo, güey. entonces imagínate, pues son dos opuestos totales, ¿no? Benito No, y, sí, y güey. el, y el Inge, güey. Y por ejemplo, al Sí, sí, güero, sí. güey, digo, por eso pinche Juanpi le puso el apodo del mugroso, güey. Porque pues sí, ciertamente el güero no es que tampoco se vistiera muy mal, pero sí se veía como No, el ecoloco, ni güey. va a Yo, sonar medio, yo lo bauticé como el medio mugroso, gay, güey. pero pues, Yo Sí, lo güey. bauticé como el mugroso. si Sí, el güero güey. se arreglaba, me cae que sí, Sí, alguna porque... le hablaba. Y es que, por ejemplo, también los peinados que escogía, por ejemplo, cuando se hizo los pinches chinos, güey, en vez de peinárselos y hacer algo por él, güey, Ajá. el güey llegaba en pinche pijama, güey, con un pinche greñero, y pues así, güey, lastimosamente a alguien le vas a gustar, güey. Sí, no. Exactamente. Y no estoy diciendo que era que uno se vistiera de wow, No, no. Te- o sea, nos vestíamos igual o hasta peor que ese güey. sí, la neta. Pero, por ejemplo, cuando se vestía bien, güey, que llevaba su pantaloncito de gabardina o camisa,
pues el güey, Planchado, güey. el güey se veía presentable, pero pues Ajá. es que el vato, cuando quería ligarse a las morras era cuando peor iba vestido, güey. Y cuando se dejaba la barba medio crecer, güey, Ujú. parecía que el rastrillo se le había acabado el filo, güey. Y luego también tu postura, güey. El güey casi siempre andaba muy, digo, yo sé que no soy quien para decirlo, ¿verdad? Pero su postura bien encorvada, Sí, güey, ¿no? agachado. Quieras o no, güey, hasta entre hombres, pues eso demarca inseguridad. Ujú. Oscarín dice que te calles, Cristo, y que sí, que cómo andamos, y que si ya andamos por acá, los youtubers. Dile que andábamos muy bien hasta que se llegó él, que se salga la fregada, si no ya no sigo el stream, güey. No, pues ya escuchó, güey. Pues él está por YouTube, Ah, güey. Él ya está por YouTube. salte, Oscar. ¿Qué Si onda, Oscarín? no, te demando, güey. Ah, estamos hablando de cosas de la vida, güey, y cosas de universidad. Es que es el tema, güey, de hecho. Llegamos ya al punto de la universidad. Pero sí, güey, tienes mucha razón en ese pedo, güey. Si es que, por ejemplo, si Yo, nosotros, por ejemplo, hubiéramos acordado un pinche plan de vestirnos como mis reyes, güey. Como, No, no, güey, o sea, yo sé que a ti y a mí nos hubiera cagado eso, güey, porque pues no es nuestro estilo. exactamente. Pero quieras o no, güey, eso te demarca un estatus y hace que a huevito alguien te voltee a ver. Sí, O güey. sea, por lo ajá, menos alguien, una sola persona, güey, te va a voltear a ver. Y eso ya es sí, hacer lo que en inglés se llama engagement, que es el enganche. Entonces, por lo menos Ujú. ya tuviste una mirada de alguien, güey, y ya vas a O tener el, esa o el mirada phishing, sobre ti. güey. Ándale. Pues sí, güey, porque pues, al fin de cuentas te disfrazas de algo que no eres, güey, para pescar. Pues sí, exactamente. Entonces, güey. Literal, el anime de Jorimilla es eso, güey. El vato se empezó a vestir bien, güey, y ¿cuántas no voltearon a verlo? mm, sí, 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 ya me Ándale, Cuando se acordé. güey. vestía de la fregada nadie volteaba a verlo, güey. Mm, Hasta que supieron que estaba todo rayado, güey, que traía todas las perfos. Pues sí, pero allá Sí, levantas no, y hasta que se allá peinó y se levantas un vistió de ese instinto pedo. primitivo, güey, que es el del apareamiento. Correcto. Y pues también acá ¿Qué estás sucede, güey. tratando de decir? ¿Que nos Por, e- tatuemos y nos van a caer morras, güey? sí, güey. No, es en serio. Automáticamente te Ah, vuelves no, más atractivo, güey. ¿Es en serio, Cristo? Sí, güey, a ráyate la madre, todo, no, güey. no sabía, güey. Ponte un chingo de tatuajes, güey. Es como esa técnica de las taquerías que si las pintas de naranja te da más hambre, güey. No sé si eso sea cierto, No sé si seas, yo nunca había escuchado de eso, güey. Yo, Sí, güey. pero en el Yo, McDonald's en sí McDonald's funciona sí funciona. sí, sí, güey, lo del amarillo con el rojo. Ajá, en McDonald's sí, güey. ajá. En las taquerías es en naranja y ya lo tengo comprobado, güey, que sí funciona. Si no, Es, fíjense, en la Mm. mayoría de las taquerías están de naranja. es lo que te comentaba la otra vez, güey. Eh, Antes las morras iban con el cholo más, el líder de la pandilla de la colonia, güey. Ajá. Las que estaban chidas iban con el más verguero de la colonia. El mugroso que andaba ahí, güey. Todo rayado, todo. Pues el líder, Ajá. güey. Fue lo que comenté la Sí, sí, otra vez. sí. Así anduviera más mugroso, pero sí van con el líder, güey. Exactamente, güey. Exactamente. Pero pues bueno, güey. Dice otro comentario, güey. Dice, yo digo que el menos mi rey de todos, el mundo es mi buen Neri, o sea, yo. Pues no sé, güey. No. No, yo no me he visto como mi rey. No, Menos. aparte yo creo que nunca te Pero, hubiéramos podido obligar a hacerlo. sí, No no, mames, no, no, güey. güey. Al chile no. Aunque déjame decirte que cuando llevaba su trajecito, bueno, su trajecito, güey, sí se veía como mi rey, ¿eh? Ah, mames, pues Sí, güey. es que era ponerse el traje y que uno cambia, güey. Pero eso era parte de las exposiciones, güey. Pero justamente, güey, quieras o no, alguien te volteaba a ver. Ah, sí, güey. O sea, si fuera un güey, Sí, güey. Ay, pero te volteaba a ver, Así güey. si fuera un vato, güey. ¿Cuántos no volteaban a verme? Güey, si yo cuando fui la primera vez que fui con el pinche traje, no me dijeron luego que parecía doctor, güey. Sí, sí, Yo la primera vez licenciado, que güey, licenciado.
Y fíjate, güey, dato curioso, güey. Yo la primera vez que fui con traje allá a la uni, güey, al otro día anduve con Jenny, güey. Imagínate. Imagínate, güey, es el poder Ah, del la traje. madre. ¿Ves? Alguien te volteó a ver, güey. Lo, lo que te faltaba era el traje, Cristo. Pero estamos de Sí, güey. acuerdo que no íbamos a ser diario con traje, güey. No, güey. Y aparte, No, güey. lo que siempre nos quejábamos, que nos íbamos en el puto camión con traje, puto Ujú. calorón, trayendo la lap. Y no vivíamos ahí Sudando, en güey. güey. Vivíamos en casa de la chingada. Luego los zapatos cansan más que unos tenis, güey. Sí, yo siempre me sentía muy Ujú. agotado cada que iba con traje a la uni, güey. Sí pesaba un chingo, güey. No mames, sí. Pues de hecho el primero que fuimos ¿El fue Benito qué? Benito era Agustín Casters. Ah, ok. Era Agustín Casters. ¿Qué te iba a decir? Bueno, se supone, güey, que hoy íbamos a hablar sobre el pedo de la universidad y todo ese desmadre, porque hoy, bueno, no hoy, sino en estas fechas, ya los morros están haciendo sus exámenes de ingreso a la universidad, güey. Así que pues estaría chido que les hablaras un poquito, Mane, de la parte de tu experiencia, güey, de los consejos que les puedes dar a alguien de nuevo ingreso o a alguien que dice, coño, ¿qué estudiar ahorita? Mm, de la parte de estudiar, güey, que si te puedes intentar forzar a decidir algo, que tienes por lo menos los primeros 3 meses para decidirte si es lo que realmente querías o si no, güey. Ajá. Una, porque a ti se te va a hacer más difícil, después de esos 3 meses, porque digamos que tus 3 meses son los de prueba, como si, fueras a contratar el Spotify Premium que te da 15 días. Así son tus 3 meses de donde tu vida no va a estar De tan prueba. ajetreada, dependiendo de la carrera que hayas elegido, ¿verdad? Porque hay algunas que pues no necesariamente son tan complicadas o que no requieran tanto desmadre. Y la otra es que, pues, por ejemplo, si la estás pagando tú, la están pagando tus jefes, pues no les vas a hacer gastar de más o no vas a gastar tú de más. Porque entre más avance el tiempo, vas a gastar en más cosas y pues quieras o no, ese pinche dinero sí es una inversión, pero si te sale a la chingada, faltándote un año, 2 años, pues es pinche dinero tirado a la basura. Quizás pudiste aprender algo, pero si una empresa o alguien te intenta contratar, este, pues uno, lo que te avala el título es de que pues estás comprobado de que sí sabes hacer esa cosa. No te vale para otra cosa. Lo que te valdría en segundo lugar pues son los años de experiencia, que tampoco los tendrías, a menos de que hayas trabajado en otra cosa, pero esencialmente en eso que estudiaste no la tienes. Y difícilmente alguien te va a contratar. Y si te contrata alguien va a ser con un pinche sueldo bien culero o bien mierda. La otra, regularmente te diría, bueno, yo diría que estudiaras algo que no exactamente lo que te gusta, sino lo segundo que te llegue a gustar. Por ejemplo, si yo dijera, a mí me gusta la física, pero también me gustan las computadoras, pues yo me voy con lo segundo que me gusta, que son las computadoras, y no con la física. Porque el estudiar física, pues implica un mayor desgaste. La mayoría de las clases, pues son puras matemáticas, y pues de por sí nos desmadramos estando pensando pendejada y media. Ahora imagínate, pensar pendejada y media más matemáticas, pues sí es un desmadre. Ajá, y ya con fundamentos, güey, como quiera, en la filosofía dices por decir, güey, y en la física es diferente, güey. Sí, Tienes que comprobarlo. Tiene, exactamente. Tiene que bueno, haber que en mucho. ese caso se podría basar a físico teórico, que nada más plantas la teoría y no te vas por la parte de físico experimental. Sí, pero bueno, siento yo que estaría más chido la de físico experimental, pero te digo, también Ajá, va en gusto. Pero bueno, lo yo, importante no es bueno, eso, sí. güey. Lo interesante no es eso, güey, sino de qué te va a consumir menos vida, güey. Bueno, eso es muy Y, y, cierto. y que te siga gustando, porque, mira, no te digo que ser físico no vaya a ser pues algo chingón, que te puedas ir a las Europas, por ejemplo, al CERN, a hacer
pruebas con se me olvidó el nombre del El colisionador de partículas. ándale, con el colisionador. Ujú. O sea, eso estaría muy chingón y pues, o sea, sería bien mamalón que descubrieras, pues no sé, La por qué nueva física oscura. lo que sea, güey. O sea, ya cualquier contribución a la física y a las matemáticas, pues es algo muy chingón. Pero también tú céntrate en lo que es real, güey. Saber sobre todo conocerte tú mismo y tus capacidades de saber, sí puedo aprender tal cosa porque se me da fácil y no creo que se me complique, pero también debes darte cuenta que lo que ahorita se te hace fácil no significa que no tenga un nivel más arriba. Exactamente. Es casi como un juego. Puedes empezar en el nivel uno y los enemigos que te aparezcan en el nivel uno puede que sean una mamada y no te hagan mucha dificultad, sobre porque tienes experiencia pues, en otras cosas. Pero ya cuando llegas a otro pinche terreno y ves que hay enemigos nivel 10 dices, no van a estar tan difíciles. Pero el hijo de su pinche madre del programador dijo, no, aquí le vamos a meter chetos a estas madres y te van a descacar. A Entonces menos también. que en la vida seas un Kirito, güey, y agarres power-ups de la nada. Ujú. Y, por ejemplo, escoger lo segundo que te gusta más. Por ejemplo, yo decía lo de las computadoras es porque pues ya tengo práctica armando, desarmando una pinche computadora, o sea, meterle Windows a diestra y siniestra. Pues me gustan los pinches juegos. Sé que dentro de la computación hay ramas que se pueden ligar a las matemáticas o a la física. O a la física, güey. Vas viendo que la revolución en computación va aumentando. Existe lo de la inteligencia artificial, puede haber aplicaciones para física o puedes meterte inclusive a un centro de investigación que maneje con físicos y ya tú ahí te inmiscuyes, sabes un poquito de física y se te hace más fácil, pero tú vas en otro rubro que no es exactamente la física, porque O te pues, vas a la parte de cómputo cuántico, ujú. que tiene también que ver mucho con la física. Entonces tú te abres también otro panorama de ver otras cosas por otro rumbo. Porque sí, físicos, pues hay un chingo. Te puedes dedicar a dar clases, puedes hacer ser físico teórico, físico, Experimental, ec- ajá, puede ser físico de partículas, o lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, combinar tus dos pasiones, una que es la física con una de la computación, entrando desde la computación, que fue algo más sencillo, que ya tienes un trabajo más. Pues ahora sí digo, pues sé física, aprendiendo un poquito más de física, pues puedo hacer una maestría basada en física. Bueno, esto es lo que digo mientras te guste estudiar y mientras te gusten las cosas. Porque si ahora lo tuyo es decir, no, pues es que a mí me gusta viajar y todo el desmadre. Sí recomendaría cosas así de negocios o turismo y todo eso, pero debes de entender que en ese panorama no solamente eres el único pensando en que a mí me gusta administración de empresas o turismo, sino que así como tú hay por lo menos unos 400,000 güeyes exactamente igual que están entrando en tu misma generación. A lo mejor no se quedan los 400,000, pero sí por lo menos, no sé, un 30% de esos. Ahora, ponle que de ese 30% egresa el 10. Aún así, siendo un poco menos el porcentaje inicial, es un chingo de competencia que vas a tener laboralmente. Ahora, debes de contemplar que no solamente es lo que tú aprendas en la universidad, tienen que ser otros factores como por ejemplo el de los idiomas influye muchísimo. Si ya sabes idiomas, pues ya llevas mucha de gane. Si no lo sabes, pues te toca traer una pinche pala y escarbarle a tu cerebro para encontrar un pinche lado donde almacenar el inglés. Em, También algo que es importante, aunque tú no viajes ni nada de eso, pues necesitas sacar un pinche pasaporte. Porque realmente si te sale una oportunidad, lo que vas a necesitar inicialmente es el pinche pasaporte. Y hay muchos que se apendejan y nos apendejamos de no tener el pasaporte y se te va esa oportunidad por no haberlo tenido. Y y pues ya chingó el güey que sí lo tenía y ya se fue. Sí, Y sí, pues sí. también otra, no necesariamente ser administrador de empresas significa que vayas a administrar una empresa. Que sí lo puedes lograr ser, claro que sí, pero vas a necesitar muchos años de experiencia porque eso no te lo enseñan en la universidad. ¿Puedes crear tu propio emprendimiento y ser el administrador de tu propia empresa? Claro que sí puedes.
pero también forjar tu propia empresa te lo va dando tu propia experiencia que vayas teniendo. Y aún así, en algún momento vas a tener que emplear a alguien que tenga más experiencia que tú y que sepa cómo dirigir el negocio. Si no, Exactamente. pregúntale al pinche Steve Jobs cuando lo quitaron. Em, y pues sí, también ser realistas de que, pues si no te toca ni la mejor, ni la segunda mejor, ni la tercera mejor opción cuando egreses a laborar, pues una, te va a tocar irte a recursos humanos de alguna empresa pequeña, o a lo mejor de alguna empresa grande como auxiliar, o no sé, administrar a lo mejor alguna tienda, algún, no sé, gerente de algún súper o cosas así. Que no está mal, pero para tus ambiciones que tienes inicialmente pueden ser muy bajas y eso te lleva a hacer otras cosas. Esto lo digo basado en que pues he visto muchos casos que pues son así. Todo el mundo empezamos con grandes cosas. Por ejemplo, yo tenía el sueño guajiro de trabajar en Nvidia, pero pues obviamente no. No ajá, cuando llegamos, ¿te Ah, acuerdas que yo te dije que yo quería trabajar en el Evenport, güey, allá en Ujú. España, güey? Pero todo Entonces, se va metiéndose a la realidad. lamentablemente se va diluyendo cuando vas viendo tus capacidades y comparadas contra el mundo. Exactamente, güey. Yo, ¿te acuerdas que a mí me mamaba la seguridad informática, güey? Sí, güey. Me mamaba programar, güey. Ya luego te das cuenta que dices, a la mierda, güey. Yo no es lo que yo me imaginaba, no es lo que yo pensaba. Muchas veces muchas veces nos lo dijeron. Es que ustedes no van para programadores, güey, van para ser administradores. Ujú. Van para hacer la parte ujú, de todo lo teórico, toda la parte del papeleo, güey. No van a programar, que en cierto punto nos decían, güey, que programen los hindús, güey, que son los que se rifan. Ellos son los ujú. pinches, los albañiles del mundo y de la informática. Ujú. Y nos Exactamente. cortaron muchos, pues, digamos, los sueños, ¿no? Que teníamos. Sí, Sí, y sí, no, sí. y no significa que en algún momento lo puedas lograr, claro, si te Ah, claro, esfuerzas sí. y tienes todas las bases y todo, lo vas a lograr Ajá. y te puedes empeñar en hacerlo. Pero también que todo esté en qué expectativas tienes tú de hacer una carrera. Porque te digo, si vas con esta idea de que te vas a comer al mundo, pues puede ser que sí, porque hay mucha gente que lo hace y que se le da con facilidad y tienen grandes empleos y son muy buenos en lo que hacen. Pero también dejar de tener los pies en la tierra de que como tú, hay 30 cabrones que van a entrar en tu mismo grupo o a lo mejor menos, que de esos 30 cabrones pues van a salir 15, bueno, también dependiendo de la carrera, ¿verdad? Que van a salir Ujú. 15 y quizás tú no seas de esos 15 o quizás sí, porque volvemos a lo del inicio, puede ser que esa carrera ya ni siquiera te gustó, porque a lo que decía Juanpi, si si vamos pensando que quizás lo que queríamos era ser programadores, pues realmente eso no era la carrera para ti, porque si íbamos para Tal cosas era más para hacer desarrollo de administrativas, software. íbamos para hacer toda la administración del negocio. Como tal, debíamos saber todo lo que ocurría y pues también saber un poquito de Ajá. programar para que pues no nos echaran chisme, pero pues no, o sea, no era lo indicado. O por ejemplo, lo que les pasó a mucha gente que entró con nosotros, que ellos pensaron que la ingeniería en tecnologías de la información era pues ser comunicólogo. Comunicación, güey, ajá, que sí, güey, Ajá. Ajá. comunicación, tal cual. Entonces, pues realmente no, porque digo, creo que no hace mucha falta saber usar internet y buscar el plan de estudios y ahí te dice qué materias vas a ver. Exactamente, güey. Pero bueno, Exactamente. si ya no lo leíste y si te dejaste guiar por el nombre, pues digo, también te digo, están tus 3 meses para que más o menos explores lo que de verdad quieres. Y sobre todo porque pues nada más vas a pagar un semestre. Digo, ya perdiste 3 meses y te los quieres seguir aventando, pues échatelos y ya si te vuelve a convencer por algo, pues chingón. Es correcto, güey. Pero sí que todo está a la altura de tus propias expectativas y que pues nunca pierdas de vista eso. Y bueno, algo que sí nos llegó a pasar, a lo mejor fue también nosotros despegar un poquito
los pies cuando nos dimos cuenta, güey, de que éramos demasiado para esa carrera. Nos quedaban cortos, güey, al chile. La verdad es que sí, güey, esa madre, o sea, independientemente de que hicimos una red colaborativa muy chingona para Güey, hacer todo, güey. era un puto equipo de trabajo de huevos. Entonces, Pinche fábrica para hacer cosas, güey. Nadie nos copió, güey. Nos la pelaron. eh, y por ejemplo, desde que tú y yo trabajamos nada más solitos, güey, ya cuando se incluyó el Benito y se incluyeron todos los demás, güey, pues obviamente se hizo más chingón. Pero, o Sí. sea, tener esa parte de tener a alguien, güey, que tengas la confianza de poderle decir, oye, güey, ayúdame en esto, o de, oye, pásame esto y yo te paso lo otro, o como ves, nos vamos a michas y michas, o hay que hacer equipo para hacer este desmadre. ¿Cuántos tabacos ocupas, güey? También, porque pues también existe, es que sí, güey, porque ahí puedes aprender técnicas de negociación, güey, porque hay cosas que siempre te van a superar y algo que a mí me dijo el que me dio la primera clase en la maestría, que es un doctor en algoritmos de inteligencia artificial, es no veas la universidad como otra cosa que no sea una supervivencia. Trata de esto como que tienes que sobrevivir a todo el desmadre y vas a ver que por donde le quieras ver vas a conseguir pasarlo. No lo veas Ujú. como que lo quieres hacer todo correctamente, todo el desmadre. Velo como una supervivencia, porque allá afuera en el mundo laboral va a estar igual, tienes que sobrevivir. Porque así como te contrataron a ti, pueden contratar a otro cabrón. Entonces, ¿qué te va a mover? Que sepas hacer tus pinches negocios o que puedas hacer tu red, pues Tu interna networking. de... Exactamente. Eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, hacer esa negociación de, pues a mí esto me supera o no sé cómo hacerle, pues yo te puedo compensar con algo. A lo mejor sí pasar de una tarea o pues no, ya sé que no te puedo pasar la tarea, pero pues te paso pues una lana o te invito un chesco por enseñarme o por pasarme tal cosa. Taquitos, güey. Una caguama, güey. Unos tabacos. Es muy O sea, válido, ajá, es muy no, no, válido, dale, güey. dale. Es muy válido, güey. Pero tú también sé consciente de que debes de aprender a la par de. Porque si estás esperanzado de, pues es que este güey me hizo mi tarea por 200 varos, pues chingón. Ya la siguiente, pues por otros 200 me va a hacer la siguiente. El problema allí es de que tú vas a crear una concha bien cabrona y vas No, a güey. pensar que todo es Y así de también vas a fácil. crear un monstruo, güey. Pues sí, Bueno, sí, eso sí, sí, güey. güey. Eso sí, güey. Y lo Porque, vimos, güey. Y lo vimos sí, claramente porque cómo ya al se final, inflaba ese Lo puto vimos, monstruo. güey. ya al final te empiezan a cobrar más, pero lo importante es que tú también aprendas a la par, que sepas lo que está haciendo el otro güey o cómo lo hizo, Ajá, o para que, sea, en e- no. para, Dale, güey, dale. ajá, para que en el momento que a ti te pregunten, güey, o que en el momento que sea, que tú tengas que aplicarlo, sepas más o menos por dónde fue, güey. Que Y, no, y de esto, y de esto quiero hablar alguna otra vez, porque de esto se trata el ChatGPT, güey. Es básicamente la misma dinámica de esto con lo de ChatGPT. Pero bueno, este, tienes que tener ese dinamismo de saber aprender de y también saber a colaborar con otros. Pero si vas a querer solamente sacar la carnita de todo eso, güey, pues sí puedes sacar el título y todo el desmadre, güey, pero no vas a aprender ni madres y cuando quieras ir a un trabajo no vas a saber ni pito. ¿Qué le pasó al crew Ajá. de Mitzi, güey? Ujú. Pues es lo mismo. Entonces, pues de nada, bueno, ¿qué le pasó al otro pinche grupo de todos pendejos? Ya al Mario Squad, ¿no? Al otro grupo, al donde estaba Cristo, güey. Los pendejos esos, ¿A güey. dónde estaba Casi yo, todo, güey? casi todos eran iguales, güey. O sea, Digo, unos casi pendejos, todos. güey. Quizás algunos no, pero digo, son contadas Ajá. las personas. Sí, eso es Ajá. muy cierto, güey. Eso es muy cierto. Entiendo el punto. Entiendo el punto. Pero pues sí, lo esencial es tener por lo menos alguien con quien tengas esa confianza. Que sea tu amigo, que sea tu compa y que pues realmente
Pues ojalá que nunca se traicionen, güey, porque pues también ahí puede haber traiciones o puede haber pues sentimiento de que pues ni tú ni tu compa saben qué desmadre y te va a tocar hacer equipo con otro. Y a lo mejor eso lo puedes ver como traición o como que te está dando la espalda, güey, pero pues al final es un instinto de supervivencia. Y así como ese güey lo está haciendo, lo tienes que hacer tú. Si llega a existir este pinche conflicto, pues lo pueden hablar. Y si no, tratar de entender al otro de que también pues está en juego pues, su cabeza, porque a lo mejor su calificación también depende de muchas cosas, porque quizás no pueda pagar la universidad, y pues cree que no valga la pena si reprueba o desmadre y medio, ¿verdad? O hasta el simple hecho de que tal vez, no sé, esa truena esa materia y pues lo sacan, o no sé, se tiene que salir, güey. Ujú. Entonces sí, contar buenos compañeros, porque yo también tuve esa idea cuando iba a entrar de no querer hablarle a nadie, güey, yo de hacer mi propio desmadre. Porque digo, no, es que si me empiezo a confiar con la mayoría de la gente, a lo mejor son unos pendejos, güey, van a creer que yo haga todo. Exactamente. Entonces, eso sí te va dando una pinche desconfianza total, güey. Y quieras o no, te va a pasar con alguien, o le va a pasar a un compa tuyo, o todo ese desmadre. Y vas a mamar porque si te dejas guiar por el que te cayó bien, güey, pero ese güey no hace ni madres, pues vas a valer caca. Porque pues casi Pues, nos pasó una vez, güey, con el pelón. cierto, con el pelón que se te metió en la cola de las tortillas, Cristo. ¿No te acuerdas de él? No, pero ya me acordé quién dicen, güey. Sí, güey, o sea, no mames. Al inicio nosotros, tú y yo no sabíamos ni qué pedo, ni en qué equipo estábamos, hasta que ese güey nos dijo, mira, pues ya eres de nuestro equipo. Y, Ujú. güey, y de hecho, en ese equipo inicialmente estaba Jairo, güey. Pero ese güey dijo, no mames, estos están bien pendejos y se fue, güey. Se fue con Eh, Garnica, se fue con Sofía y, y dijo, no mames, de aquí la voy a hacer, güey. que le salió al Eh, revés al güey, pero bueno. Exactamente, güey, exactamente. Le salió al revés No, todo el que le, pedo. que le salió, Sí, que güey. le Ya salió peor al güey. y de hecho, o sea, apenas salimos en ese cuatri con el pelón, güey. O sea, no mames. Sí, güey, Con porque no, trabajos, güey. nos agarró en curva y teníamos que acabar creo que todo en una semana. Sí, güey, no mames. Yo me acuerdo que ese pinche semana estuve en vergüenza redactando Eh, y todo. Pero ya después, lo bueno es que conseguí una mano de obra eficaz y barata, güey. que regala No chairas, mames, güey. güey. Y regalaba chairas aparte, güey. No mames, sea lo que sea, güey, sea lo que Sí, sea el pinche torcido, no mames, cómo lo disfrutamos, la verdad, güey, tenerlo sí, de, güey. de, de chalán, güey. Ah, Neta, sí, se que la rifó muy chingón. fue su redactor estrella en esa ocasión, ¿verdad? Sí, No mames, ya cuando acordamos ya tenía todo, güey. sí, Ya nada más era de que yo se lo revisara, pero él quería que yo se lo revisara, güey. No mane, yo quería que yo se lo revisara. Y ya, güey, ya le daba palomita, ya nomás le dábamos formato, lo acomodábamos y listo. Ya nomás le poníamos nuestro nombre. pero pues no batallamos, güey. Y la No neta, pues salió, batallamos, salió güey. todo bien, güey. Pero o sea, ya Hasta que de. se cre... Sí, Digo, hasta que se creó el poderosísimo Legacy, güey. pues ni tanto, güey, porque a mí me tocó chambear también un chingo, güey. No, por eso. Ahí, Porque literal, el amigo de Cristo, güey, casi no hizo nada, güey. no mames, ese güey nomás era la cara bonita del equipo, güey. Sí, güey. Era el Pero es representante. que Ahí él actuaba como el ese- representante de Legacy, güey. pero yo siento que Si nos a lo que te chingaban por refieres, fraude Marco, fiscal, güey, se iban a llevar ese güey al bote a nosotros, no, porque todo estaba a su nombre. Exactamente, todo estaba su nombre, güey. Y de hecho, güey, en la siento que lo que declaratoria, cuando yo- nos torcieron, güey, yo dije, yo nomás seguí órdenes, Ajá. a mí me vale verga, yo me limpio las manos, yo soy un empleado más de esta poderosísima empresa, yo nomás soy un empleado más. Sí, Pero güey. ahí No, nuestro representante, güey, se la supo hacer, la supo hacer. yo en esa actividad, güey, ahorita que lo mencionan, me estoy acordando. Y yo estaba con el equipo, digo, con el grupo prohibido, güey. Ah, ya, yo pensé que En estabas esa, con tu güey, equipo en Alfa ese Dinamita cuatrimestre, Escuadrón Lobo, güey.
No. Pero en ese, ¿Tú estabas en el otro grupo, no? cuatrimestre, güey, sí, por eso te digo, en ese cuatrimestre yo sentí el terror y la presión de todo, güey. En cualquier equipo que estuviera, güey, toda la presión recaía sobre mí, güey, y yo me la tenía que rifar prácticamente todo, güey. Desde redactar, hacer, defender. ¿Qué no ves que en esa actividad de Brenda, Mm. teníamos que pelearnos con el otro equipo y la fregada, ¿no? En esa yo la sentí bien pesado, güey. No dormí como 3 días, güey. Y el día de la presentación hasta sudaba de todos lados, güey. No. Andabas Sentí el como en verdadero Chihuahua, terror, güey. güey. Ándale, güey, andaba temblando, güey, pero yo de entre sueño y desesperación, güey, de que los otros vatos no la fueran a regar, güey. Y sí la regaron, güey. Sí la regaron, pero lo pude sacar adelante, güey. Afortunadamente. Pinche Cristo. Sí, güey, no mames. Y es que sí, güey. Son muchas cosas de lo que pues, tienen que ver antes de pues de entrar, de entrada a una carrera, güey. Como tú lo dijiste de un inicio. O sea, si no vieron el puto, ¿cómo se llama? Plan Se de me fue su estudio, nombre. güey, El plan de plan de estudio. estudios, güey. Si no ven el plan de estudios de un inicio, dices, verga, güey. Entonces, todo te falta, cabrón. Regrésate tantito, Se me siéntate, qué chingados quieres estudiar y ve de qué se va a tratar, güey, para que por lo menos veas, güey, y pues, no vayas con las manos vacías. Yo en mi caso, cuando, pues recién entré ahí a la uni, yo sí chequé primero el pinche, ¿cómo dijimos que se llamaba? Se me fue su nombre, No, los coño. estudios, güey, lo acabas de decir. plan de El estudio, plan de estudios, güey, el plan de estudios, es que se me fue el pedo, güey. No en güey. otro. Si preguntó cuánto cobraba el camión, güey, y llevaba el dinero en la mano. Andaba pedo, que era diferente, Cristo, andaba bien pedo esa vez. Yo sí revisé el plan de estudios, dije, no mames, yo tan solo de entrada tengo cubierto hasta TCU, güey, dije. O sea, yo más o menos sabía qué pedo, porque de los pocos era el único que había estado en una prepa técnica, ¿no? Que les enseñaran programación y todo ese rollo. Ajá. Pero, pues, no se contaba con que, pues, los primeros 15 días, güey, no mames, fue una tortura para mí, güey. ¿Por qué, güey? ¿No te acuerdas, ¿Por güey, qué? que, pues, no mames, fue cuando me empezó mi Ah, primer sí, ya me ataque de acordé. ansiedad, güey? Cuando me dio mi primer ataque de Ah, ansiedad, güey. pero es Y que yo yo, no sabía. como estamos hablando de lo del plan de estudios, pensé que era por lo de las materias, güey. No, güey, Ah, yo es que también. es lo que yo no entendí, güey, desde en ese momento, ya tenía lo de las materias. Ya tenía, pues, previsto todo eso. Pues era para que me la llevara bien relax, güey. Nunca entendí por qué se disparó ese pinche ataque de ansiedad ahí, güey. No fue por Nunca la de lo. redes, güey. No sé, güey. Igual chance, güey. Pero gracias a esa de redes nos conocimos. Sí, güey. Sí, A mí güey. me, a mí, a mí me dio mucha risa al principio, güey, porque, bueno, de esa pinche táctica la hemos hablado un chingo de veces, pero Ajá. me da risa, güey, que, o sea, yo me sentaba hasta enfrente, güey, nadie se quería sentar ahí al lado. Digo, está bien, tengo mi pinche espacio personal, no hay pedo. Y me daba también risa, güey, de que cuando nos tocaba hacer trabajos en equipo o cosas, de estar participando, güey, no entendía yo por qué, todo el mundo me tachaba de loco, güey, cuando yo decía algo, güey, y haz de cuenta soltaban la respuesta que era la correcta, güey, y a huevo me daban la razón. O sea, no sé por qué al principio me tachaban de loco al dar una respuesta correcta, güey. No sé qué pensaba la humanidad en ese entonces, güey, que No me decía, no mames, acuerdo, este güey. güey es un pendejo. Y te No me lo digo, y, acuerdo. y te lo digo, güey, porque tu misma, amiga Jenny, güey, me lo dijo. Dije, no Ah, mames, me- yo ya sé que para ella todo mundo que esté, por debajo de sus pies es pendejo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿a qué árbol te arrimas, Pero güey? es que yo no solamente lo sentí por ella, güey, lo sentí también por algunos de los maestros, güey, sobre todo por la hija de su puta madre de la prima del Diego, güey, y amiga del Botas. Sí, güey. Yo me acuerdo que esa doña como que te agarraba un puto coraje a ti, güey. No Güey, sé me, por qué, güey. güey, me tuvo un chingo de coraje hasta la Ah, última ya materia que sé, nos dio, me puso 10, güey.
siempre me Siempre. puso 9, güey. Ujú, sí me acuerdo, güey. Sí me acuerdo, güey. Y había Pinche cosas, doña. había cosas que yo decía, no mames, ¿por qué? Es que, Y nunca me supo decir, o sea, que por qué me sacaba 9, güey. Y siempre le decía, oye, ¿y por qué me sacó 9? No, pues es que te faltó esto, esto y esto, pero o sea, ninguna cosa era coherente, güey. O sea, que me dijera, no entregaste esto, te faltó la otra cosa, o todo ese desmadre, y siempre era un pinche 9, güey. O sea, sí, nunca güey. me dijo era un 9.4, 9.3, no, o te faltó una décima para llegar al 9.5, que era lo que subía al 10, güey. Nunca vea ¿Y, pinche y sabes doña. por qué? ¿Y sabes por qué en la última me pusieron 10, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué en la última me puso 10? Porque yo ya no estaba con ¿Por ustedes, güey. qué? Ah, sí, cierto, güey. Porque mis calificaciones venían desde el IMT. Ah, sí, cierto, Fue la güey. Ya, única que ya, me ya. puso 10, güey, y fue por eso. ¿De qué nos daba, güey? La última clase que yo me acuerdo de ella fue cuando hicimos al chatbot, el Mm, primer No, chat, era Fue esa. administración, güey. el Sí, primer chat GPT de la historia, güey. sí fue esa, ¿Esa? güey. Fue eso. Porque acuérdate que en esa presentación yo todavía fui con ustedes a hacerla. Porque pues yo Y había una dicho que no los podía coquita nos abandonar, güey. arrimaron, güey. Hijos de la verga. Sí, Porque güey, digo, ni una coquita nos arrimaron esa vez, güey. no, güey, ni un vaso de agua. No, güey, pinches culeros. Y todavía, güey, me hicieron traer mi monitor porque me Eh, prometieron como 20 monitores, güey, banda ancha de lujo, porque yo les dije, yo ocupo un internet vergas porque mi proyecto no va a jalar si no tengo internet directo. No, que sí te lo damos. Pura de árabe, güey, pura mamada. con Tuve el que traer mi wifi. monitor, tuvimos que traer el wifi de mi amigo Javier, güey, que al chile sin ese, güey, No mames, no lo hubiéramos armado esa vez, güey. Y esa vez los hijos de puta, güey, esa es la vez que más les he agarrado coraje a esos cabrones. Porque, Ajá. pues no mames, todos nos mandaban a la verga nuestro proyecto, güey. Todos, sí, güey. güey. Güey, todavía no sabía ni qué coño era el pinche Machine Learning, güey. No, güey, fuimos pioneros en esa escuela sobre esa No cosa, güey. mames. El único que sabía más o menos era el burro y ese güey decía, ¿eso para qué, güey? Ah, Mejor enfo te acuerdas que también nos fue a preguntar un profe de meca, güey? Uno de colita de caballo Ajá, que se parecía al Farid Diek. exactamente, que Sí, ese güey. güey dijo, no mames, güey, pinche proyectazo está bien vergas. Ujú. Igual el otro, el pinche pordiosero, güey, que ya Ay, después sí, vimos que cierto, era güey. doctor, güey. No mames, sí, güey. Es que no mames, sí parecía. Por Dios. Güey, es que parecía un pinche pordiosero, güey. Parecía No, indigente, güey. No, sin mames. mamada, Sí, güey. sí, sí, Y ya una me vez me lo encontré en el Walmart y le dije a mi mamá, digo, ¿ves ese cabrón? Dice, sí, hasta mi mamá sí dijo, güey, pues que se veía como un señor de la calle. Le digo, ese cabrón, le digo, es doctor. En pinche, quién sabe en qué chingado, le digo, pero tiene el grado de doctorado. Dice, no mames. Da clases al lado. Exactamente, güey, da clases ahí en mi alma mater. Eh, y esa vez, güey, hijos de la verga, güey, nomás nos decían que no sé qué, güey, que eso era una mamada y que su chingada madre. De hecho, hasta un miembro de mi equipo me decía, güey, es que eso no es Machine Learning, güey. Y le digo, cállate a la verga y vete a ver la pinche presentación que iban a dar. Y ya después regresa bien feliz, güey. No mames, es que sí es Machine Learning lo de nosotros, ¿verdad? Digo, pues claro, Güey. cabrón. Lo estuve trabajando un buen rato como para que unos pendejos no supieran qué era, güey. Güey. El Chile fue la vez que más me emputé con ellos. Es que sí, Todos. nos desmeritaban un montón, güey. De hecho, cuando Ujú. nosotros se lo platicamos a Dora, también casi nos dijo lo mismo, güey, que pues esa madre que. Ajá, siempre decía, pues es que eso no va a funcionar y que su puta madre, güey. Hasta le metimos domótica, güey, para que dijeran, se prende un LED, güey. eh, Y los sí, no, únicos que nos felicitaban, pues eran los de Meca, güey. esos güeyes ya sabían qué pedo, cómo iba a estar el mundo, güey. Ah. Y siempre estaban mami con su industria 4.0, güey. Y cuando se las presentamos ahí, güey, ¿qué nos dijeron? Pues es que eso no es, güey, que su chingada madre. Pito, güey, pito. Dice Oscarín, güey. Güey, la mamá del Benito nunca le puede sacar una U, siempre me sacó de la hija de la verga. Y luego nos manda otro, dice, hasta le hice un diseño de un logo gratis y ni así, güey. Hija de su puta madre, güey.
No te vayas Ah, tan sí es lejos, cierto. güey. Yo le No hice No un te te chingo vayas de tan... cosas sí, gratis, güey. como de no te- naco, güey. Exactamente, güey. Y lo que me hizo en esa última clase Ah, que nos dio, güey, la neta sí, eso fue lo que más me emputó en la vida, güey. Pero siento yo que fue por el resentimiento de de habernos ido a la chingada del Estefanino. Sí, güey. Al chile sí. Sí, pues... imagínate, Oscarín, a nosotros... Bueno, no nosotros, sino la guanga, güey. Pues ahí le estuvo apoyando en su proyecto pues del doctorado, sí, güey. güey. Y ni las gracias le dio, güey. Mm, mm. Es lo que te iba a decir. Benito hasta salió doctor, güey, sin título. Ese güey, sí, a ese para que veas, sí le metieron los de doctor, güey. Ajá. Sí, pero... es que no mames. Me emputo. Ah, sí, y pues en la universidad siempre va a haber muchas injusticias. Ujú. Una, puedes ser tratado bien y te van a tratar bien, güey, hasta que ya no le sirvas. Porque nos pasó, nos Lo pasó vivimos, y esto es real. lo vivimos, o sea, neta lo vivimos. Pues Y, cuento y- todo el contexto, hay que contar mm, el contexto, ¿no? Para que entiendan qué pues, pedo. Una embarrada. pues mira, lo importante, güey, es de que cuando nosotros lo intentamos, yo te dije, pues a lo mejor no esforzarnos, pero hay que intentar que que era el director de carrera, nos volteara a ver y que de ahí vamos a conseguir otras cosas, güey. Y sí, lo llegamos a conseguir, güey. Güey, sí, sí, sí. De Y hecho, el ni- güey prácticamente la quería cromar, güey. sí, me respetaba mucho el vato. Sí, güey. Cada que pasaba man, ese güey se bajaba los pantalones y no sé Sí, por qué se inclinaba, güey. No sé por qué, güey. Ajá. Cada que pasaba man decía, Hasta lo ay, acariciaba, mane, güey. güey. Se bajaba el pantalón, güey. me- pero o sea, puedes iniciar con esa parte, güey, de saber a dónde dirigirte, güey, porque podrás tener un chingo de profesores que te van a echar la mano y eso está chingón. Y aquí es donde yo recomiendo que si un profe te llega a echar la mano en algún momento, tú lo mínimo que debes de hacer es respetarle eso y que se sienta orgulloso, güey, de que hizo algo bien. Porque hay profes culerísimos que no darían un peso por nadie, güey, y si lo hace por ti, pues qué chingón, porque pues, lo hizo Luzma en su momento. Con el culín ese sí, ¿no? Porque ese güey le valía verga a todo el mundo. Cool, pues por eso era el culo, Ajá, güey. sí, sí, sí. Este, pero sí, ya Luzma, pues siento que sí la defraudamos, pero pues bueno, ya que Mm. pues, Unas por fuimos. otras, güey, unas eh, por otras. eh, pero sí, si quieres, tú creer conexiones o de que en algún momento quieras una palanca que sea de efectividad, güey, pues apunta con el cabrón que tiene la riata más grande, dirá el Juanpi. Exactamente, a ver a quién le apesta más la ñonga ahí. Entonces, Acércate ahí, arrímate a su lumbre. regularmente son los directores de carrera o los güeyes que estén ahí. Y esos güeyes solitos te van a abrir la puerta porque también les conviene que esos güeyes digan, descubrimos este talento y va a ser tal desmadre, lo vamos a mandar a tal lado y ya lo contactó tal empresa y todo el desmadre, porque pues esos güeyes se van a alzar el cuello y a ti te van a abrir puertas. El Pero problema, también, ojo, ojo, sí, ojo con quién se juntan, güey, también. sí, porque pues lo primero que debes de saber es de que te van a utilizar hasta exprimirte. Y te van a pedir Exactamente. te van a quizás pedir cosas imposibles o cosas que no estén en tus manos, pero lo mejor que puedes hacer es tratar de hacerlo, y pues, quizás no quedar bien, pero sí quedar bien parado, cuando llegue el momento. Y ¿qué más? Y pues sí, que si en algún momento algo no te gusta, pues o te decides salir, pero va a haber represalias. Quizás no las haya, ¿verdad? Porque hay gente que no es pendeja y no hace eso. Pero pues puede haber represalias, güey, o te pueden mirar feo, porque pues te digo, nos pasó. Y Nos pasó, güey. y también tienes que vivir con ello, porque luego ya te meten en cierta presión o inclusive hacen que todos los demás profes te estén en tu contra, porque nos pasó. Mames, sí, güey. Hijos de la verga, güey. Y lo Y, supimos, y, y- y lo supimos de buena fuente, güey. sí, güey. Y de hecho, güey, todo de entrada
pues, por sus pendejadas, güey. No sé cuántas putas veces nosotros Ah, no dimos la cara por todo el crew, güey, por todo el pinche grupo. Nosotros siempre dábamos la pinche cara y todos los que Ujú. se alzaban el cuello nunca ayudaban, güey. Nunca ayudaron en su puta vida, güey. No nos daban ni una clase para prepararnos, nada. Pero no, llegar al día de la exposición, de presentar al pinche grupo especial, güey. Ahí van sus pendejos, como siempre, porque sabían que esos güeyes siempre pues, terminaban rifándose. Ahí presentando bajo un chingo de cabrones. Más aparte, pues cacas grandes, ¿no? De ahí de. Sí, porque nos llevaron hasta la rectora un día. sí, güey. No mames, fueron chingo de veces, güey. Ya hasta. Sí. Y estábamos ahí. Y, y la neta, ni un gracias, güey. Ni un puto gracias. Nunca nos daban un gracias. Hasta una vez, güey. Nomás nos dieron una pinche taza. Una pinche mugrosa taza, Ujú. güey. Que a la fecha la sigo usando. Ahí me veo mi café, güey. Cada que me tomo mi café, me acuerdo. Por eso la tengo Yo creo que todavía, ni güey. tengo ya esa Sí te pinche enojas, taza, güey. güey. Yo ahí la tengo, güey. Ahí la tengo. Y de hecho, este, hace rato se la enseñé a alguien, güey. Y le conté esa parte, güey. Que no la ganamos en una ponencia, güey. Y, Y eso porque hicimos presión, güey, porque no nos iban a sí, dar ni porque le madres, dijimos, güey. bueno, cabrón, ¿qué nos vas a dar, güey? Nosotros nos estamos partiendo aquí la madre, ¿qué nos vas a dar? No, Pues pues sí, es que no tengo nada, que no sé qué. Y fue por sus tazas, güey. pero pues ya mínimo le sacamos algo, güey, porque, pues es que sí, por ejemplo, la mayoría de los que presentan, güey, pues o sea, su reconocimiento, su canastita y su monita esta de las Ajá, queretanas. Y digo, exactamente. no está mal, Sí, güey, güey. porque pues es darle un reconocimiento ya que vino el güey, o no sé si vino de gratis, ¿verdad? O vino pagado, pero pues ya le diste su reconocimiento y todo el pedo. Pero ¿por qué nosotros, güey, que estamos, dando entretenimiento barato a gente que no quiere estar aquí, güey? Ajá, Y que porque esas exposiciones nadie las quería, güey. no rellenaron con Con grupos que ni al nosotros, caso. güey. Ajá. Bueno, nosotros a veces rellenábamos eso, güey. ¿No? Y esa vez creo que les tocó, no sé si a los de Meca o a los de negocios. No, creo que había güeyes hasta de energías, güey, en Mm. esa presentación. Entonces, pues va a haber de todo, pero si quieres apuntar, apúntale al güey más grande de ahí. Obviamente, Muy pues bien. no va a ser de la noche a la mañana. Ve trabajando, ve Yo sí te recomendaría que te hicieras compas de algunos maestros. No de todos, porque no todos van a aflojar tan fácil, pero sí de la mayoría de los que tú veas chido. Y esos güeyes van a Ah, empezar a hablar bien de ti y te van a medio a voltear a ver. Y si algún día tienes alguna iniciativa de proponer algo, güey, pues proponlo y alguien te va a escuchar. Que sí, pues pueden decidir que es una pendejada y que no lo van a apoyar, pero pues ya mínimo hablaste, tuviste los pantalones de hacerlo, porque sí, muchas veces se trata de ir con convicción a proponer tú las cosas. Porque si vas pues siempre con la misma actitud derrotista como yo de no proponer nada, güey, pues ni Jesucristo te va a escuchar. pero aunque no, aunque tuvieras esa mentalidad, güey, éramos los únicos que proponíamos proyectos, güey. Sí, y El primer trabajo de Nega sí fue que era un pinche checkpoint, ¿no? que tampoco nadie apoyó, güey. Nadie apoyó nuestro checkpoint, güey. Hijos de la verga. Pero El eso es, segundo, el segundo que fue, güey, la pinche página de, de, de los pro. de, de Contraloría, una mamada así, ¿no? Pero eso no nos tocó a nosotros, güey. Ves que se supone que éramos como apoyo, pero siempre lo terminaron haciendo los del TEC. Ajá, pero nosotros metimos ahí como outsourcings. Pero pues nunca nos tocó hacer nada. No, pues no, Creo que prácticamente nada más estar en las reuniones. Y eso creo que nada más iba Jairo y tú, ¿no? no iba, bueno, el equipo eras tú, Jairo y Mari y yo. Mari era se verá feo, pero pues era nuestra secretaria, güey. Era la que aventaba las pinches minutas. Pero no, yo no me acuerdo que no hiciera nada, güey. O sea, que yo hiciera algo ahí, no, güey. Creo que no. Ay, y yo sí, güey. No, pues es que no me Sí. acuerdo, güey. No, por eso digo, si tú no hacías nada menos yo, güey. Yo creo que el que hacía, de hecho, el que sacó ahí la chamba fue Jairo, güey. Fue el que se aventó la página. Bueno, parte de la página, revisión de código y todo eso. Certificaciones y mamá y media. Así que, Pues, pues, sí, no. sí, sinceramente lo tengo bien borroso, güey. No, yo sí, güey, yo sí me acuerdo. Esa parte. Fue cuando conocimos al maldito, güey. Mm.
Es el maldito Cristo. Era un ser malvado, güey. Sí, Le decía maldito sí, ya me Jairo. acordé quién era, Sí, se llama el güey. pinche vato. ¿Ahora qué me vas a traer, maldito Jairo? Y era un directivo, güey. Era. No me acuerdo si en ese momento sí ya era directivo, güey, o todavía era el. Como el vicecoordinador de química. ¿Quién sabe, güey? Pero Creo que ese era algo de señor... química, güey. Mira, el vato estaba horrible, güey, pero la neta lo que sí tenía un chingo, güey, era de confianza y seguridad, güey. Ah, sí, güey. Casi que entrabas con él y hasta como que decías, Hasta ay, a ti se te cabrón. cambiaba el ánimo, güey. Sí, decías, ay, este cabrón. Como que yo así me la arrimaba, güey. Eh, El pinche trocón que trae, no mames, trae una nave chida el vato. Aún lo topo, güey. ¿A poco? Como, luego, ¿qué pasó? Pues, o sea, ahí pasa el pinche maldito. Mm, Pero, pues, no me saluda el perro. Debes haber olvidado de uno. Sí, güey, hijo de puta. Y ya luego Igual que. Ajá. no, digo, ya después conocimos al Sugar de Benito, güey. Que también el Joto se los torció, güey. A Pinche ustedes, porque a mí no, perro, güey. pinche perro, güey. ¿Cuántas veces no le ayudó el Benny, güey? Y al final también se echó para atrás, güey. Hasta que no nos le pusimos al pedo, güey, dejaron de hacerla, o sea, dejaron de usarnos, güey, la neta. Pues sí. Pero bueno, es que también nosotros queríamos sacar un chingo, güey, sin dar nada a cambio, pero Ah, no mames, ya habíamos dado 4 meses de nuestro tiempo y no había varo, güey. No había dinero, no había no. nada. Y nos prometieron que eso era al tercer mes, güey. Nos dijeron que era al tercer mes. Dijimos, va, güey. Y habían pasado 4 meses y nada, güey. Ni siquiera nos habían dado nuestros gafetes para por lo menos decir, ah, no mames, ya pertenezco a la empresa, güey, ya soy diferente. No, ni madres, güey. No nos dieron ni eso. No, güey, se los dieron después de que nos salimos. ¿Por qué, güey? Porque hicimos ahí la revolución, güey. Ay, Es que si no había un punto de inflexión en eso, güey, se los iban a ensartar, güey. Esos güeyes deberían de tener una pinche mm. estatua de nosotros ahí, güey. Y se De que los por... se los ensartaron, güey, porque se los hicieron pendejos con un sueldo, pues, bien mínimo, güey. Y ya cuando no los ocuparon, los corrieron a la verga, güey. Es lo malo de, pues, de ese tipo de trabajos. Ujú. Y ya luego va el otro güey y me lee un pasaje de la Biblia, pues lo mandé a la verga. Y ya esa vez andaba bien amputado. No, también a mí cuando me salí de las clases de Yo me alemán, güey, que acuerdo no del quise pasaje hacer de ni la madres de Biblia. eso. Ah, de veras, güey, tú también con las pinches Eh, clases de alemán, güey. También me quisieron dar ese pinche sermón, pero yo le dije, la verdad es que no, y para hacer las cosas así como las están haciendo, pues mejor que Y, consigan a otro. y al final nadie se fue, güey. No, güey. Nadie, güey, nadie se fue, güey. Lo que me dijo la maestra que nos daba alemán es que dijo que el que tenía más posibilidades de ir era yo, porque los demás estaban bien piedras, güey. Y que pues sí le había dado Y mucha pena que yo no fuera a hacer el pinche examen. Y ella fue la que me contó, güey, cómo estaban haciendo el examen de turbio. Y ya después me lo corroboró la Angry Bird y otra morra que también estaba en energías. no mames. Es que volvemos a lo mismo, güey. Pinches mamadas estaban amañadas. Y ya sabían a quién iban a mandar, güey. Ey, Ah, pues te acuerdas, güey, cómo Jenny se tituló, güey. ¿Cómo, güey? No te O sea, no, acuerdas, no te no, no, acuerdas. eso no me lo No sé, güey. mames, ¿no? Pues ahí A ver, cuenta, güey. No, hubo chanchullo, güey. ¿No fue de que amenazaron a Brenda o algo así? Exacto, sí, Ah, exactamente, sí. güey. De que la amenazaron, güey, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya libéramela porque se va a ir a brincar el charco, güey. Eso es lo que a mí me llegó. No sé si sea la verdad, güey, por si me andan viendo. No sé. Es que no me acuerdo si la misma fuente fue Brenda, güey. Eso sí, ya no me acuerdo. Mamá de Benito, por favor. Ay, sí, hay un chingo de Sí, güey. Brendas en el mundo, güey. Por ejemplo, la de los botes nidos, güey, que me iba atrás de la universidad, pero esa es otra historia. Este, así se llamaba, güey. sí, sí, Este, sí. Así se llama. eh, pero bueno, güey. La cosa está así que, Pero sí pues fue ya la fuente, que, güey. sí, yo fue la fuente, obviamente, güey. Yo estaba ahí, güey, cuando pasó todo.
pues llega acá el pinche Fidel, güey, y le dice que ya se me va a ir a brincar el charco y entonces libérala. Y dice la otra, no, pues que no puedo porque todavía le falta un chingo, me ha entregado puras mamadas y pues sabíamos los trabajos que entregaba, güey, también. Ujú. Dice no, y que quedó Ajá, mal, ajá. y que quedó mal ahí donde ya estaba haciendo sus prácticas y Ah, todo el sí, pedo. ya me acordé que hubo mucho desmadre por el sitio ese donde andaba. Ajá, y que ella dijo, no, pues yo no le voy a hacer ni madre, yo no la voy a liberar, si quieres, libérala tú. Y el otro güey, ah, pues chingo a mi madre y no, y la liberó, güey. Eh, Fue de las primeras, güey. Es- Nada más porque se Esa iba sí a brincar. aplicó la de Chris Martel, güey, la de ¿salimos o no salimos? Exactamente, güey. Y el otro güey dijo, juega, y en corto. Y que le da el papel y que se lo firma, güey. Exactamente, güey, así, güey. Nada más porque se iba a ir a brincar el charco, güey. Así que, pues, había preferencias de ese lado de ese perro. eh, Y pues, digo, yo ya teniendo pues, esos antecedentes, güey, y todavía, pues esa vez fui con la guanga, güey, pues la guanga ahí estaba temblando, pero aguantó, güey. Ya que nos dijo que, pues, que qué pedo, güey, que por qué nos íbamos a salir de semejante proyecto que nos iba a cambiar la vida, güey. Que, que quien y nos pues iba a yo le dije, recibir de egresado. sí, güey, que él iba, o sea, que cuando recibiera yo mi título, él me iba a dar un abrazo y que no sé qué, güey. Y yo le digo, bueno, sí, está chingón todo tu pedo. Le digo, pero dame dinero, güey. Y me dice, no, pues, es que no lo veas de ese lado. Dice, no, no todo en la vida es dinero. Le digo, va, ok, lo comprendo con usted que no todo en la vida es dinero. Le digo, pero ¿qué pasa? Le digo, si yo no pago un cuatrimestre aquí. No, pues dice, pues te doy de baja. Le digo, ahí está pendejo. Le digo, si no tengo mi dinero, ¿cómo coño quiere que pague otro cuatri? No, pero es que velo por la experiencia. Le digo, va, váyase a la verga. ¿Qué onda mi dinero, güey? Yo quería mi dinero, güey. Es que no mames, no trabajé de a gratis, güey. No, no, no. Ya luego me aventó un Y pinche es que pasaje de. aparte Ya luego me aventó el pasaje de hicieron la Biblia. promesas. Sí, hicieron promesas que no Ajá. cumplieron, Es que güey. ese fue el pedo, Cristo. Si nos hubieran dicho, no, pues es que van a estar de becarios, aquí no se les va a apoyar con nada, a lo mejor en algún momento Ajá, se les va a exacto. dar algún incentivo, güey, pero o sea, es opcional y lo estamos viendo. Pues va, Ujú. hacemos eso, güey. Ah, Pero o sea, sí. no te pongas a decir, es que tenemos tantas plazas para tantas personas y y se les va a pagar de tal manera, así, 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 van a trabajar aquí, así, así, así. Ajá. Y de hecho, la primera vez que el culo no lo dijo, Güey, güey. y Yo le hasta dije nos al hicieron Mames, firmar un contrato, güey. ajá, teníamos nuestro contrato, güey. Hasta de confidencialidad ¿Ah, sí? y Sí, prestaciones y todo el pedo, güey. Y hasta nos iban a dar de alta en el seguro, güey, según sí, eso. güey. Sí. A la Ya estaba madre. todo, o sea, estaba Ujú. bien plantada por, digamos, por una parte de ellos, pero mal aplicada. Digo que yo me acuerdo que nos ofrecieron 6,000 varos por todo el poquito tiempo que íbamos a estar ahí, güey. Y hasta, de hecho, lo discutimos nosotros, dijimos, no mames, son 6 varos, vamos a estar aquí en la uni. Ujú. Entonces, pues, está chido, güey. Saliendo de este pedo, vamos, nos echamos un taquito y nos vamos a las clases. Y ya estaba todo planeado, güey. Y al final, mira, pura de Sí. árabe, güey. Y yo, Como, pues como, yo no había quedado, güey. Yo no había quedado en la primera lista, sí, pero cierto, la güey. mamá de Benito abogó por mí, güey. Digo, eso sí se me hizo culero, ¿verdad? Pero pues la neta, güey, yo ya no iba a estar ahí Sí, porque, pues sinceramente, no estaba haciendo ni madres y lo que a mí me gustaba hacer no me dejaban hacerlo. yo quedé en tercer lugar, güey, de los más vergas. Pinche Barbas y el Holocún me ganaron, güey. Mm. Ni pedo, güey. Ni pedo. Oye, bueno, pero regresando a tu pasaje de la Biblia, ¿cuál fue, güey? No me acuerdo qué pasaje de la Biblia me leyó, güey. Nomás me aventó ahí el sermón y le digo, ah, pues ya váyase a la verga, ¿no? Ya ya entonces el aguanga ya se armó de valor y dijo, sí, dice, ya váyase a la verga. Y ya y ya se levantó con unos huevotes y dijo, es que yo tengo unos problemas familiares y ocupo dinero también, así que pues hemos optado por salirnos, ¿no? Dice, pero es que van a hacer sus estadías y que no sé qué madres. Y ya
nos dice, a mí se me ocurre decirle, güey, chinga. O sea, yo la cagué también, la cagué. Le digo, no, pues es que ya tengo acá unas apalabradas. No, me dice, ¿con quién? Digo, con el sugar de este pendejo. Dice, no mames, yo lo conozco. Dice, a ver, déjale, pregunto. Y verga, güey. Que no es, pinche vato se echó para atrás el sugar del Benny. Y ya le había mandado mensaje al Benito, güey. Le había dicho, no, Simón, dice, vénganse y hablamos sobre dónde los voy a mandar y todo el pedo. Y se echó para atrás el sugar, no le fue fiel a su perrita que era el Benny. Pues quién sabe qué le habrán dicho, güey. No sé, güey. Ya después ya no supe qué ¿Qué le tal y dijo, también güey. me lo amenazaron, güey? Le dijeron, no les des estadías, cabrón, no. Puede ser, güey, puede ser, güey. Qué bueno, Es güey, que era la mafia porque del poder, güey. no mames, pinche, estaban todos corrompidos, pinches cabrones. Güey, sí, cuando la ¿Qué, vez que qué? se nos ocurrió decirle al sugar del Benito, güey, que la mamá del Benito nada más estaba aprovechando para sacar el doctorado, güey. Sí, cierto. No fue y luego fue Sí, a güey. ponerles el dedo el cabrón. Pinche vato. Ahí eran, Todavía nos invitó a desayunar y todo el pedo de a ver qué les acongoja, muchachos. ¿Qué sí, traen? güey. Estaba agarrándole el hombro al Benny. A ver, dice, ¿qué tienes? Y el Benito sí se lo dijo, no, pues es que Sí, estamos viendo que es para el doctorado esta señora y pues no se es nos que me hace siento justo. utilizado, güey. Y en ese momento, güey, fue cuando, no me acuerdo si Benito fue el que decidió, el que dijo, no, pues es que este programa pues no se puede utilizar para ese desmadre. O sea, se queda para la universidad, pero no puede ser para el doctorado de esta señora porque pues no, Pues o no sea, es una la de cosa no, ahí. no, y aparte no tiene nada que ver, güey, porque, o sea, si estás haciendo tu doctorado personal, güey, pues no puede quedar para la universidad y viceversa. Exactamente. Ajá. Entonces, pues de ahí como que nos dio tole con el dedo, güey, y no sé en qué año exactamente sacó el doctorado, pero la señora tiene un doctorado, por ese desmadre, y el artículo está publicado con el nombre de ella y con con el de otros vatos. O sea, ¿Y, nos quitó de la lista, güey. y qué crees, güey? Que todo ese artículo está hecho con los fundamentos ¿te acuerdas de los artículos que nos hizo traducir, güey? Sí, Digo, yo güey. sé que no los leímos y no le sacamos nada, ¿verdad? Pero eso nos los hizo traducir, güey. Ajá, sí, sí, sí. Y, y, Los y, utilizó como mano de obra, güey. ajá, y habla sobre sobre las plataformas digitales de enseñanza. Sí, It Space, güey. Otro proyecto fallido. Es que eso estaba muy chido, pero nunca nos dieron libertad de hacer nada. No, güey. El espacio estaba bien vergas. Todavía tengo llave de ese santuario, tú dirás, mané. Oh, pues quién sabe si todavía está el pinche edificio, si todavía está, ¿no? Y todo está el edificio, güey. Pues se murieron 2, 3 personas en hacerlo, güey. Mismo que no esté. Y ya no construyeron más. No, güey, dice mi carnal que no. Bueno, hasta ahorita no, güey. Pues es que ya ahorita ya es otra Vamos, que administración. Ahorita ya no se ve, ya no aplican la de favor con favor se paga, güey. Oye, he visto mucho esa mamada en propagandas políticas, güey. Lo del amor con amor se paga. Pues ¿de quién crees que salió la idea, güey? La otra señora, ahora sí que literalmente ella sí se partió el culo por nosotros, güey. Pues sí. Literalmente, güey. La neta, estuvo muy chido que en nuestro pues, ciclo ahí, güey, hayan construido como unos 3, 4, güey, desde que ingresamos. Yo seguido me la topo, güey, de hecho. A ver si seguido me la topo. ¿A poco? así. Ajá. ¿Y ahora Sí, qué se güey, muy dedica? seguido. Igual lo mismo, política y todo eso. Ahí anda con mi presi, güey. Pero ya bajó de categoría, güey. Ahora anda con el municipal, güey. Ya no anda con el estatal. No, pues sí. Y hablando de esas mamadas, ¿te acuerdas cuando el hijo de la verga se me quiso montar, güey? ¿Quién? Estábamos ¿quién era, güey? El Panchito? No. Uno de esos pendejos, güey. Que hijo de la verga me usó como escalón, güey. Casi lo mando a la verga. No, eso no me acuerdo, güey. Estábamos ahí ¿dónde es donde nos presentaban todo siempre, güey? En el auditorio, güey. Mm. Estábamos
Y el güey llegó por atrás, güey, se me subió encima, güey, que porque quería ver a no sé quién, güey. Y yo, pues, no es que yo pensé que era el Benito o alguien así, güey. Dije, órale, cabrón. Y era el presidente, güey. Pues ¿Ves donde que no me le aplastó? soltaste el codazo, güey. Antes no lo vergué, güey. Sí. Se hubiera ganado una historia que contarle a sus hijos, güey. Me berrió un güey de la universidad. Es que yo bien claro les he dicho, güey, nunca me lleguen por atrás. Pueden salir perjudicados, güey. Hubiera estado Sí, sí, gracioso, sí. güey. Hubiera estado chido, ¿no? Que le hubiera metido un codazo, Vale. güey. Me hubiera hecho un huevo. Pinche presidente. Dale, verga. Y sí, güey. Por eso les decíamos que ojo con quién se alían también, güey. O sea, Mm, no se alíen con cualquier pendejo que vean. O al primero que se las ofrezca, porque les pueden tumbar, o sea, les pueden voltear bandera. sí, no se pueden robar su trabajo. Sí, güey, sus ideas, todo lo que se llegue pues, a pensar ahí, a veces hasta da, pues miedo contar tus ideas, tus planes, porque puede salir alguien más vivo y con mayor capital y lo puede implementar, y te lo puede robar. O pueden vivir bajo pues un bajo perfil. Ujú. Y pues no intentar mucho, hacer lo que a ti se te dé, aprender y pues, salir. Pero pues el Exacto. chiste es que sea lo que tú quieras, no Sí, sí. lo que un güey te dice o lo que tu mamá te dice, porque lo principal es que a veces no quieres defraudar a tu familia, Ujú. pero también toma en cuenta tus propios límites. Y si dices, ah, pues chingón, yo llegué hasta esto y todavía puedo dar un poquito más, pues lo subimos. Pero si sientes que eso te está absorbiendo la vida, pues sinceramente te recomendaría que Y no pues lo hagas. también que se rodeen de gente, güey, que, pues, que les va a ayudar, güey, que les va a sacar provecho. Que sí está el compa, ¿no? El que pues, te saca las pedas y todo, pero pues también que te ayude a avanzar, güey. Que, que no te deje estancado. Y como en nuestro caso puede ser las dos, güey. Puede ser el vato que te saque las pedas y el vato que te ayuda a avanzar, güey. Exactamente, güey. Exactamente, güey. ¿Quién era esa persona, Cristo? Amigo Uno de Glenn que Miyamoto. casi siempre algo con él, güey. Benito lo bautizó como el pelos. Exactamente. El pelo, güey. ¿Por qué te Qué puso el buen su. pelos, güey? Ah, pues porque, no sé, güey. Los Ese güey chinos, estaba ¿no? por mis rulos, güey. Ese güey estaba, Sí, fascinado güey, creo que conmigo. fue por eso. A Ya él le ves mamá. que al Benito ni le gustaba, güey. Ujú. Eso es correcto. No mames. Che, Beni. Te digo, lo que más me daba risa era cuando les decía, a ver, bésense, güey. Pinche guanga. No, pero sí, o sea, pues pueden hacer las dos cosas. O sea, pueden disfrutar y todo, pero Sí. pues también echarle huevos. Bueno, nosotros no Ajá. éramos de los que estábamos matados ahí en la universidad. O sea, no, nunca. ¿Cuándo íbamos a biblioteca por estudiar, güey? Nunca fuimos, nunca la pisamos por estudiar, güey. Es más, nada más porque estábamos buscando a alguien, güey. O porque Porque nos ocupábamos mandaron. a alguien, o porque O nos porque nos mandaban, güey. obligaban, güey. O porque no, exactamente, güey. Pero nunca fuimos a estudiar, güey. Mm, Nunca nos mm. paramos ahí, nunca nos estresamos así como de, coño, no sale esto, güey. ¿Cómo le vamos a hacer? No, güey. Siempre nos la pasábamos bien vergas. Este, por lo regularmente pedos cuando nos tocaba hacer trabajos en equipo, pero lo sacábamos. Aquí es disfrutar el desmadre, güey, pero también sacar el trabajo. No porque estés en el desmadre, no vas a sacar el trabajo. Tener también ese sentido de la responsabilidad. Sobre todo eso, ser responsable. Y si ves que las otras personas no son responsables y nomás les gusta el desmadre, güey, pues ahí no es, güey. Exactamente. Y pues otra, ¿no? No solamente estás invirtiendo dinero que a lo mejor no es tuyo, sino de tus papás o
o quizás sea tuyo, también estás invirtiendo tu tiempo. Y pues esos, quizás esos 2 años de desmadre te los hayas pasado bien chingón, pero Pero ya no van a volver, güey. no. Y a lo mejor aprendiste cómo armar una peda, pero pues, no creo que haya que tener un doctorado para hacer eso. O sea, a mí siempre me mamó el cagadero, siempre me gustó el desmadre, pero siempre era responsable, güey. Si había que entregar algo, pues, se te entregaba. 2, 3 veces expusimos bajo las influencias del alcohol y salió bien, salió bien, salió bien. Sí, güey. No quiere decir que lo hagan, pero Exactamente, puede pero, salir bien. ajá, solamente si su mente les, o sea, si su mente les da para más, güey, pueden hacerlo. Si no, ni lo hagan. Eh, Me acuerdo que hasta una vez fue con el Rengo y en inglés, güey. Ajá, yes, of course, güey. ¿Verdad? Sí, Sí, sí. güey. Para que fluyera más, güey, para Ese que la me... lengua estuviera más suelta, güey. Pero es que con ese güey podías nada más cantinflear, güey. Y lo que me sorprendía, güey, pues es que Jairo podía hacerlo, güey. eh, Cantinflear en inglés, güey, que estaba muy cabrón. Pinche Sí. Jairo. El de Yes, yes, why not, dice. A ese güey le hubiera ido muy chido si hubiera aprendido bien el inglés, güey. Sí, güey. Demos Vedder, güey. Sí, pero ya también esa parte de inglés también nos hartaron, güey. Nos lo metieron a huevo y fue cuando todo se fue a la mierda. Mm, Es el Cuando todos pedo, lo güey. detestaron, güey. ¿Cómo? Fue cuando todos lo detestaron, güey, y lo empezaron a odiar en vez de querer aprender. Ya quisieran que se acabaran las clases, güey. Sí. Y por fuentes, pues no sé si confiables o no, güey. A mí me dijeron que todo eso fue por un error, güey. Como por un error. Cuenta la leyenda, güey, que cuando una vez que fuimos a ayudarle Creo que también escuché ese rumor, pero échale, échale, échale. a alguien, güey, con los exámenes, ya ves que checaban los niveles y todo el show, Ujú. Ajá. pues que una de esas, pues nos ocuparon a nosotros para apoyarlas en la parte técnica. Esa vez Sí, nada sí, más sí. fue Chairo, Jairo y yo. Y creo que nada más. Sí, nada más fuimos nosotros tres. Ujú. Estábamos ahí apoyando, haciendo la de soporte, todo chido. Con la que le tocó a mi amigo el Chairo, güey. Pues ya ves que el Chairo le encanta el chisme, güey. Se pusieron a echar chismecito, güey. ¿Pero eso en qué cuadro fue, Y güey? fue. Fue la vez que nos pusieron en el salón con la maestra, güey, que nos dijeron, ahorita que yo me salga, tú vas a estar con estos hijos de Dios. No, 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 otro, ¿O otro, fue otra otro día, vez? Cristo. En otra ocasión. No me acuerdo, mané. Ok, Pero ok. fue antes de las estadías. Porque yo ahí conocí a mi asesora. Fue mucho antes, tiempo atrás. Ujú. No, 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 no sé en qué cuatri fue exactamente, pero sí. Ah, fue cuando hicimos lo del TOEFL, creo. Pues quién El sabe, ese de güey. certificación. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero Ajá, sí, sí, sí. eso qué tiene que ver con lo del grupo, güey. Ah, pues ahí ella le contó al Chairo, güey, Ujú, que se había Ajá. equivocado, pues, pues su superior de ella, güey. Pues ya sabes quién es la superior de las ujú, de inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Que se había equivocado, güey, y que nos había puesto más horas de lo normal, por un error, güey. Entonces fue y se lo dijo a la asesora de ese grupo, güey, que en este caso, pues era la mamá del Benny. ujú, Y ya le dijo, pues dice, así déjasela, así déjalo, y vamos a hacer este pedo y así y acá. Y pues ya construyeron esa idea de que del grupo especial que iba a tener más horas y se desmadre, porque era más cosa de cambiar el sistema y que no sé qué. Entonces, que de ahí resultó el grupo especial por ese error, que se lo plantaron ahí al FIDE, güey, y ya él dio luz verde, porque ya ves que le mamaba también el inglés al señor.
Ujú. Ya dio luz verde, güey. ¿Y quién dijo que quién se iba a hacer cargo? Pues la mamá del Benny. Y sobres. Pues sí, se me hace coherente. Según eso fue A mí, lo que pasó. a, a mí me llegó diferente, güey. Ah, pues Bueno, es lo mismo, pero es que tú lo tuviste en la intimidad, güey. Pues así se suelta más, güey. A ver, Cristo, cuéntalo ya, cuéntalo ya. A ver, cuéntalo, güey. no, güey. O sea, lo mismo que Juanpi dijo, pero se supone que el inglés iba a ser para los 3 grupos, güey. Nada más que sí, por un error acá, de dedo, güey. Sí, dijo, le meto todas las horas a este grupo y a los demás los dejo así limpios. Y ya luego fue con la mamá de mi amigo el Benny, le contó y ya dijo, no, pues vamos a decir que así era desde el principio. Y ya nada más se la planteamos acá Al Fidel. al, a la caca grande. Al Ajá. Fidel. Y ya él dijo que sí, güey, que estaba chido, que así, y quién se iba a ser responsable. Y ya dijo, yo me aviento todo el show, la mamá del Benny, y ya. Eso fue lo que a mí me dijeron, güey, que iba a ser para los 3, pero nada Mm. más lo metieron a uno y dijeron, este es el grupo especial, güey, los demás son unos pendejos. No mames. Pues quién sabe cuál haya sido lo real, pero al fin de cuentas fue por un error. Surgimos por un error. Ajá, bueno, güey, literal. Fuimos un error. Ahorita sí me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiéramos dicho que no. No sé, güey. No sé qué hubiera pasado, güey. Mm, Quizás hubiéramos sido. Es que felices fuimos, güey. No importa que estuviéramos en ese desmadre. No, güey. Lo que sí siento es que nos Ajá, dio no. por lo menos Es que nos subió el ego bien cabrón, güey. no, y nos dio este sistema de competencia como más alto, güey. Y quizás eso nos benefició, pero no sé hasta qué punto. Porque sí nos subió demasiado el ego, güey. Es que sí, Porque, güey. Nos porque, subió de un por, Es lo chingo. que te iba a decir, güey. porque de por sí ya estábamos lidiando con pendejos y volver a lidiar con más pendejos, güey. Exacto, güey. O sea, si ya nos sentíamos, güey, un pinche culote ahí. Ya con eso, güey, decíamos, no mames, güey. Nuestros pedos Ahora sí está internos. justificado mi ego. Sí, güey. Es que es que nos hizo un bien, nos hizo un mal. Porque pues, bien, porque pues sí nos enseñó a esa parte de las competencias y era de, ahora ustedes son mejores, verga, güey, pues ahora yo, y así nos íbamos y estábamos ahí a ver a quién le apestaba más la ñonga, güey. Pero eso Y también al nos hizo final, desgastar, güey, bien cabrón. no mames, sí, güey. Ya hasta el último dijimos, ya que chinguen su madre solos y que ya nosotros nuestro pedo y cada quien su golpe. Eh, Yo, y fue ya la al misma final, mamada, güey. Sí, ajá, al final nos seguían pelando bien el riel, güey. es que, Ujú. Y nosotros sin esforzarnos, es güey. que Exactamente. es como te digo, güey, y me vale 3 kilos lo que vayan a decir o si van a chismear, güey. Yo Yo voy siento a que era más chismear. odio, güey, y no me bajan de ahí, güey. Y no me bajan de ahí, me vale que me digan otra vez, güey. Yo No te siento que escuché, sí era Cristo. odio, No güey. te escuché bien, Yo güey. tampoco te escuché, güey. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? Ah, no, te digo, me vale que digan lo que digan o que le vayan a chismear. Yo siento que sí era odio, güey, y no me bajan de ahí, güey. La neta, güey. Porque yo lo vi desde la perspectiva de cuando entré, güey, y ese grupo se olía y se sentía la tensión. Bueno, se olía otra cosa, güey, pero se sentía la tensión. Lo más cabrón de todo es que nos estábamos atrás de ellos, güey. Ujú. Sí, güey. No, güey, y es que hasta se notaba, por ejemplo, cuando Juanpi decía, pues vamos por unas caguamas, ¿no? Y volteaban así como que vienen cabronados Así todos, así de, ¿qué como de, ¿qué onda con No, güey. pedo? ustedes? Tenemos examen mañana y tenemos que entregar Ajá, chingos de proyectos. ¿Cómo se van a ir a alcoholizar? Oh, tú espérate, ahí se va a sí, acabar güey. el proyecto. No, lo más cagado fue Como en el tercer el cuatri, odio era el güey. En la clase de restaurante, güey. burro. De, ya acabamos, Ah, nos podemos ir a desayunar. Simón dice, váyanse, váyanse. Y pues que le dicen al güey, oye, ¿qué pedo? Pues es que ellos lo hicieron en equipo. Pues, Yo nunca les dije que no se podía. dice, yo nunca dije que no se Ajá, podía, yo güey. nunca les dije cómo lo hicieran. Ellos lo hacen y chido. Antes nada más íbamos a pasar lista, güey, y ya. Ujú.
Ay, Pero qué es que mis bonito. amigos eran bien competitivos hasta entre ellos, güey. No se No pasaban ni se las... pasaban ni un lápiz, güey. No mames. Ahí es también donde se debe de entender, güey, de que pues ser colaborativo no significa ser egoísta. Y que si vas a ser individual, güey, pues nada te cuesta con apoyar a tu compa. Ay, güey, ¿y cuántas veces, o sea, yo cuántas veces no me presté para ayudarle a, a las chicas que me las corrían, güey, pero pues ni modo. Era cosa pues de aguantar, güey. Y que nunca me voy a olvidar cómo me corrían, güey, por estar con ella, pinches vatos. Y eran dos, güey, eran dos cabrones. No, tres, güey, tres. El Dos burro, vatos y una vieja. dos vatos y una vieja, güey, chinga. Y es que eran bien Ay, novios, güey, no. y hasta ella se daba cuenta, hasta me decía, mira, ahí vienen. Le digo, ¿cuánto a que me corren por estar contigo? Y ya decía, pinche burro. Pues es que tú también, güey, ¿Qué nada más te te quedabas a decían, güey? platicar, güey. ¿Qué hacían, güey? Oh, no, 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 yo la ayudaba, güey. Pero la ayudaba rápido para poder chismear con ella, güey. Dice, pues ahí está, ahí está, ahí está, Era lo listo. que hacían. Pepe, ¿pero qué te decían o cómo le hacían, güey? ¿O qué? Es Yo que, la neta nunca pues vi. que tú nunca lo viviste, güey. Vas de cuenta, pues Mari, güey, se sentaba al lado mío, porque pues sabía Ajá, pues, que yo le ayudaba, ¿no? ajá, sí. Y ya, pues yo Sabía les con ayudaba. quién ir, güey. Sí. Y yo le ayudaba, y de ahí me hice, pues, amigo de ella, güey. Me empecé a ser amigo de ella. Ya, pues éramos compas y todo. Ujú, Llegaba el burro y decía, ujú. a ver, quítate, yo le ayudo. Así tal cual, güey. Me quitaba, me decía, quítate, yo le ¿Ah, ayudo. sí? Sí, güey. Me decía, tú no le ayudes. Es más, Ajá. ya váyanse a desayunar, dice. Yo, Ujú. yo, yo le ayudo. Sí, güey. Y Y, ahorita me quedo con ella, dice. y luego, pues, y luego tu compa, Cristo. Sí. Yo estaba ahí con ella y llegaba por atrás y No, güey, a huevo metí una silla ahí, güey. sí, a huevo metía la silla y se quedaba ahí con nosotros, güey. Y ella se iba, güey. Porque no, le caía un poco mal. Y Sí. luego, güey, Un poco, güey. Un y luego poco. y luego la gran señora, Bien güey. bloqueado, güey. No, esa no era la que bloqueaba. Y te digo, y luego la gran señora, güey, pues decía, no, pues ese güey es mío. ¿Cómo va a andar ayudándole a otra? Pues entonces yo estaba ahí Ajá, sí. ayudándole a que no sé qué, y me hablaba, ay, ¿me podías ayudar? Y pues en pendejo iba y le ayudaba. Sí. Como todo, güey, sí, claro. Exactamente, güey. ¿Todavía te movió el tapete en ese momento? En ese, pues sí, güey, era No cuando... estaba reciente, güey. No, güey, no, porque... No, pues era cuando empezó el mame de Jacinto, güey. Pero, o sea, no estaba reciente lo de No la estaba ruptura. reciente, no. Pero era Pero siento cuando... que también era más eso, ¿no, Juanpi? El pedo de Jacinto y tú como que queriendo Sí, güey. O sea, ahí todavía había sentimientos, güey. Era cuando veía sentimiento, que... güey. Era cuando íbamos a la taberna, güey, a la primer taberna. Y arriba de la taberna pasaban cosas con el simio, güey. Y yo ahí pisteando abajo. Cosas turbias, sí. Cuando Cuando, veía que, pues cuando le ponían Jorge al niño arriba de mí, güey, y yo abajo pisteando, güey. cuando ponían lo de los inquietos, güey. Exactamente, cuando ponían la de los Cuando inquietos a ponían las todo de los volumen, güey, inquietos. y bajaban las cortinas, güey, en ese pinche cuarto que ni ventilación tenía y estaba extremadamente caliente. Pues no mames, le daba el sol todo el día, güey. Ajá, por eso, Oye, güey, ahora me nos daba pongo a asco. pensar, las canciones de los inquietos, güey, el morboso de Benito, güey, y los abuelitos ahí comiendo, güey, no, Ajá, en pleno pinche regarrote, güey. No mames. Sí, güey, y así me corrían de estar con ella, güey. No me dejaban nunca estar con ella. Es que mal pedo. mira, no, qué cabrón, sí, Sí. qué mal pedo. Y, y de hecho, güey, déjame, ahorita que tocamos este tema, güey, déjales doy un consejo a los que nos escuchan, güey. Nunca anden con una de su salón. No. Nunca anden con ninguna de su salón. O trabajo. No, O del trabajo. Nunca anden. Bien dice el dicho, no comas donde defecas, güey. Porque la neta, Ni para es que un sea, pedo. ni aunque sea un Es, rapidín, ni aunque sea un rapidín tampoco. mm,
Ahí difiero, güey, ahí difiero, porque pueden llegar a Mm, a un acuerdo. Pueden llegar a un no, acuerdo. jamás existe un No, acuerdo, güey. no, créeme que no, créeme que No, güey. tampoco, no, sí. Concuerdo con Bueno, Memo. bueno, dejémoslo que no exista ni un acuerdo a la mierda. No anden con ningún, no se cojan ninguna de No, su salón. porque No anden con después, ninguna de su salón. después de la primera cogida, güey, se hace costumbre y a partir de la tercera, güey, ahora sí ya hay sentimientos. Entonces ya Exacto, valió güey. madres. Sí. De hecho, o sea, No, y luego también si hay un problema, pues, tú sales más perjudicado, güey. a mí me ha pasado 2 veces. Yo he andado en la prepa y en la uni. La de la prepa iba en mi salón también, güey. Y fue un cagadero. O sea, no funcionó nada. Todo se fue a la mierda. En la uni, lo mismo. No funcionó. Y la neta es muy, muy incómodo, muy incómodo. Uno la pasa mal. Se hace más difícil la ruptura. Y dices, no, 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 no. Pues Así la que tienes que yo seguir les, viendo. porque la sigues viendo a diario, güey, exactamente. Y no puedes andar de pinche, este, pito suelto, güey, porque pues dices, verga, ahí está ella, güey. No se puede, güey. ¿Por qué? Porque uno quiere regresar con ella. Y dices, no mames, no se puede. Así que por eso les digo, no anden con ninguna de su salón ni ninguna de su trabajo. Ellos dicen que tampoco se las pueden coger, así que tampoco se las cojan. Y este consejo les doy porque ya lo viví. Ya lo viví, güey, y la neta no está chido. No está chido. En efecto. A la madre. Se rompen amistades, güey. Sobre todo porque nos pusimos de tu parte y pues esa morra la vio. Será lógico, güey, que se iban a poner dos de mi parte, güey, pues yo no hice nada malo. No, y aparte, pues, o sea, todos éramos amigos de tuyos, güey, no de ella. Sí, güey, de hecho yo junté el Sí, círculo, güey. güey. Checa lo que dice Oscarín, güey. Dice, el consejo ¿Qué les hubiera dice? servido a muchos, al Jesus y al Chairo. Ay, Este, mira, Oscar, que tú te dieras al Benito no es mi culpa, güey. sí se dieron, güey, hasta se citaron al siguiente día. Sí, güey. Pinche Ya me Benito el acordé pinche de Benito le ese, dijo, vienes mañana para que te coja. Y el otro güey, sí. Cuando quieras, papi, le dijo. Pinche No, Oscarín man. debería de estar aquí, güey. Sí, pinches Karim, ¿por qué no te enozones, güey? sí, güey. Aunque duraste, tu paso fue efímero, güey, pero diste muchas anécdotas, güey. Ese güey vivió más de cerca el pedo de Jenny y yo, güey. Ah, pues estaba más, era más amigo de la Ginny en aquel entonces. Güey, sí, era su compa. Era el único que quedaba de su crew extinto, güey. Ya ves que eran los pendejos, güey. Eh, el... Sí, güey, eran los dos pendejos. Los Karim y Sí, Jenny, sí, güey. sí, güey. Y Jenny. Ese cabrón me quedó a deber dinero, güey. Nunca me lo pagó. ¿Quién? El, ¿Oscar? no mames, el Ah, Ernesto, digo, el Néstor, güey. Néstor, güey. Pues no, que ese güey siempre traía dinero. ya. No mames. Sí, Nada más aparentan los pendejos, güey. Pero cuando es la hora de pagar, pues nunca traen. Pues no que Es la- fanfarronaba que tus pinches cachorros y que la chingada y que hasta traía camioneta de no sé qué, güey. Le presté en ese tiempo, güey, un quinientón, güey. Nunca me lo terminó de pagar, güey. Yo creo que ya ni se va a acordar de ti, güey, o lo mató el COVID. Ahí anda el güey todavía. Pero ya no lo he topado. Pero sí, güey, me quedó a deber dinero ese cabrón. Y a ti que te gusta prestar, güey. Fíjate, dos de ese crew, güey, me deben dinero, güey. ¿De veras qué te digo? Ya no te dijo, no. No mames, que me va a andar diciendo, güey. ¿Ya no le volviste a cobrar tampoco? No, güey, porque no es quincena. Hasta el otro. No mames, pues. Así me trae, Antes no te güey. dice que para el aguinaldo, güey. Para las utilidades, güey. Va a ser el último intento, güey. Es que no mames, sí es un buen bar, güey. Eh, La neta sí, güey. La neta yo no hubiera prestado ni madres, pero Pues es que pues el te dinero agarran no es en la mío, mano. güey.
Pues te agarran en la madrugada, güey, y no sabes ni qué pedo. Pues eso sí. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Cristo, despídete del público. Para todo el público que nos vio y nos va a ver en el futuro, todas las cosas que hacen los streamers, youtubers, tiktokers, lo que sea, háganlo ustedes también. Suscríbanse y denle me gusta, lo que sea. Y esto se repite para la otra semana, dependiendo de qué humor estemos y qué día nos reunamos, pero Ya aquí sea vamos a viernes o andar. sábado. Una vez por semana. Ya saben cómo está el pedo. Ahí están las redes, ya sea de Mane o mías. Cristo, nunca me has dicho qué pinche contacto te pongo, güey. Mane tiene su Facebook. Ahorita te las paso, ahorita te las paso. Ok. Gracias. Ahí para que contacten al Señor Jesucristo. Sí. Les puedo Además, dar oye, un consejo. sí, ciertamente. Se pueden confesar con él. Nada más que no le digan muchas cosas porque es bien chismoso y lo va a contar por acá. Y sí, pues ahí están todas las redes sociales. También. Ya también andamos por TikTok, YouTube, Insta, Facebook y Twitter. En Twitter tenemos Oiga, buen público, güey. Ya nos retuiteó hasta Kik, mané. ¿A poco? Sí, güey, se me olvidó decirles. Kik nos retuiteó. No mames. Ujú. Qué buen pedo. Ajá, sí es el de. cierto. En Nos algún retuiteó. futuro podemos hacer esa dinámica, güey. Confiésate con el Señor y lo contamos para Confiado. anónimo. Me late, güey. De hecho, yo les iba a proponer algo, güey. De que ¿Nos si llegamos a desnudamos? los. ¿Qué ¿Eh? pasó? ¿Nos desnudamos? O sea, en parte sí, güey. Pero, o sea, nada más iba a ser yo, güey. Pero si quieren acompañarme, no hay pedo. Le pongo en categoría en que sea hop top. Mira, Mm. Pero si yo no llegamos a tengo cámara, los. güey, así que Si llegamos a los 75 subs, güey. ¿Qué es lo que me piden para empezar a monetizar el canal, güey? Hacemos Necesito una pool 70. party, güey, en la casa de Exactamente, Cristóforo, güey. güey. En la casa de Cristóforo ya tiene Yo sí, pensé que alberca. en la boca, yo pensé que en la boca de Cristo, güey. Ah, también. Pero esa no, sería güey. cum No, party, eso güey. no. El primero sí, el otro no. Ah, ok, lo de la pool party ahí en tu boca. Está bien. No. No, sí, güey. O sea, si llegamos a los 75 subs, que es lo que me falta, güey, para poder monetizar esta madre. Ajá. Hago el stream semidesnudo, güey. Vele A la diciendo madre. a tu carnal, Cristo. Sí, vele diciendo a todo, Sí, no. a todas y a Ahorita todos, güey. va a ser muchas cuentas de bots, güey, para suscribirse, carnal. Hay pedo tú mientras esa madre crezca, güey. Pero no en Facebook. Digo, no en Facebook, no en YouTube, güey, sino en Kick. Mándalos a Kick, güey, que es donde Ok. necesito subs. Ahí. Es más, o sea, de Órale, hecho, órale. ahorita nada más estoy con la pura camisa, güey. Abajo no hay nada. O sea, si me levanto, Cristo. Ay, no mames. ¿Eh? No, güey. No. Bueno, no sé, güey. Yo me volteo. No mames, sí traigo pantalón. Vámonos. Sí, mira. Ahí está, mira, sí traigo. Ya se vean emocionados. Lo que sí no traigo son calcetines. ¿Quieren ver mis Vámonos ya, patas? hombre. ¿Quieren ver mis patas? No, güey, no. Pues corten ya, güey. Yo estoy esperando No, que corten, no. güey. Ah, no, pues que pensé que te ibas a despedir, güey. Ya, No, güey. Cámara, nos vemos. Chido por pasarse.